Bien, ya estamos listos, hermanos. Vamos a arrancar un servicio, servicio digo yo, un discipulado más de la iglesia de Efesios 4:23. Hoy es martes. Bueno, antes de decirle qué martes es, casi suspendo el discipulado porque como hoy es martes 13, entonces por aquello, ¿no? De que pasara algo. Pero bueno, hoy es martes 13 de agosto de este 2024 y ya estamos listos para compartir. Un tema más, o sea, en el que pues todos podamos aprender un poquito más cada vez que nos reunimos, ¿no? Pero vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que tenemos, ¿no? Regálanos, Cecilia, una oración ahí para, ya que te veo en cámara a ti. Gracias, Padre, en esa posición. Sí, Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú has sido tan bueno y tan fiel con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, que lo depositamos en tus manos, Señor, y que ese mensaje, Señor, que en esta noche tú has puesto en el corazón de este siervo tuyo, Señor, cale en nuestros corazones, Señor, para así, Señor, ponerlo en práctica, Señor, en vivencia, Padre Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada familia representada a través de ellos y aquellos que hoy no han podido, Señor, pues enlazarse, Señor, que puedan hacerlo, Señor, porque estos tiempos, Señor, son de gran bendición, Señor, y las oportunidades que tú nos das, Señor, hay que aprovecharlas, Padre, porque tus mensajes son sanos, Señor, para el bien de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, Cecilia. Amén. Bien, les decía que, bueno, hoy es martes 13, ¿no? Primero que todos los martes, dicen que los martes ni te cases ni te embarques. Y si es martes 13, pues mucha gente a lo mejor hoy ni habrá salido de las casas, porque aunque uno no lo crea, hay gente que sigue ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y que están muy ligadas a, digamos, a la naturaleza misma del ser humano, ¿no? O sea, de hecho, es curioso, yo empecé por la mañana a ver el tema que íbamos a ver, y cuando después me di cuenta, yo dije, mira, si hoy es martes 13, qué curioso, ¿no? Entonces voy a compartirle la pantalla sin adelantarle más de lo que vamos a ver, porque vamos a hablar un poquito sobre este tema, ¿no? Vamos a hablar sobre el ocultismo, un poco ligado muy a la fecha, ¿no? De que es martes 13, porque usted, cualquiera dirá, pasa, pero es que el ocultismo ya es una palabra más fuerte, ¿no? Eso de martes 13 son tonteras. Y sí, 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 está bien, pero no dejan de ser supersticiones que hace parte del combo de lo que el Señor menciona como supersticiones, como, digamos, todo lo que tiene que ver con toda esta parte de lo que la gente atribuye poderes a cosas que realmente no tienen, ¿no? Pero hablemos un poco del ocultismo, o sea, es un tema interesante, es un tema actual. No es lo mismo el ocultismo que se practica ahora al que se practicaba hace mucho tiempo, digámoslo así. De hecho, ustedes muchas veces hemos hablado de que si yo les digo a ustedes un hechicero, entonces la gente se imagina un hechicero. ¿Cómo lo imaginan ustedes? Más Haciendo bien, pócimas. ¿Cómo? Haciendo pócimas. Haciendo pócimas. con sombrero, una vara mágica y haciendo chispas. Eso sí, o si uno, yo le menciono un brujo, un hechicero, se imaginan eso, ¿no? Alguien, o de pronto alguien con plumas Una arruga en la nariz. y cosas así, cosas de esas, ¿no? O sea, es lo que uno le han vendido, ¿cierto? Pero hoy en día hay brujos modernos, ¿no? O sea, ya el saco y corbata y todo ese asunto, entonces es diferente, ¿no? Es diferente. En Colombia hay un dicho que dice que, bueno, un dicho, sí, es algo que dice que las brujas no existen. Dicen en Colombia, y no sé si aquí también se usa. Dice, las brujas no existen, pero que las hay, ¿me entienden? Entonces es una realidad eso, ¿no? Pero bueno, hablemos del ocultismo, ¿no? Porque si a alguno le preguntaran, hay que estar preparado. Acuerde que el discipulado se trata de eso, ¿no? Y cualquiera podría decir,
Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la salvación? Claro que sí, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque si hay algo que en la Biblia se habla es sobre todas esas prácticas ocultistas, ¿no? Y el ocultismo como tal y la brujería. Entonces, ¿qué contestaría uno si alguien le dijera, pero qué tiene eso de malo? O sea, que ¿por qué es peligroso? Porque uno muchas veces oye hablar de la parte del oculto. Lo oculto nunca, el solo hecho de que algo sea oculto ya uno lo debería poner sobre aviso como tal, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de tener algunos conceptos como tal. El ocultismo ha estado presente siempre, ¿no? Es tan antiguo como antigua la humanidad, ¿no? O sea, las sociedades de ahora, de antes, siempre han tenido esa tendencia a esas prácticas ocultistas, ¿no? Y bueno, hoy en día la gente ya no le presta tanto cuidado a eso, lo ven como modas pasajeras, como tal, pero y algunas personas a lo mejor ni le verán tanta malicia al asunto, pero hay que entender realmente todo la maldad que está en torno a ciertas prácticas, ¿no? Porque hay algunas prácticas ocultistas que pues son evidentes y ya uno las conoce, pero pueden haber otras que inocentemente uno tienda digamos, a avalarlas o a aprobarlas sin saber que pueden estar rayando en el ocultismo, ¿no? Entonces, tendríamos que saber prácticamente, no hay que dejarse engañar, todo lo que tenga esos tintes de sobrenatural y que no venga de Dios, pues está traspasando el umbral de lo que es lo que Dios aprueba y lo que Dios no, o lo que Dios prohíbe como tal, ¿no? Y aquí hay algunos versículos nada más como para meternos en contexto que están en Levítico, Apocalipsis, Deuteronomio. Por ejemplo, en Levítico 26 dice la palabra, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré entre su pueblo. Santificados pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, ¿no? Entonces, de una vez está hablando de encantadores, adivinos, que es el lenguaje que se usaba en ese entonces. En Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros. Imagina que ya está hablando en el Apocalipsis, sino que el libro de la revelación, ¿no? Los idólatras, los mentirosos, todos tendrán parte en el lago de fuego. Deuteronomio 18:10 dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, ¿no? Y Levítico 19:31 dice, no volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, entonces, si ven, queda completamente claro que si hay algo que Dios aborrece es todo esto que tiene que ver con hechicería, con adivinos, con toda esa parte de encantadores y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el ocultismo? Bueno, el término, digámoslo, básicamente viene de la palabra oculto, viene del latín ocultos, que significa escondido, encubierto, disfrazado, ¿no? Todo lo que tenga esa estela de misterio y que esté muy oculto, pues obviamente de ahí viene la palabra ocultista como tal, ¿no? Cualquier práctica, digámoslo, que se haga, digámoslo, con la intención de obtener ya sea algún tipo de conocimiento o algún tipo de poder que sea sobrenatural, obviamente, y que esté apartado de Dios, del Dios de la Biblia, entra en todo esto, entra en esta categoría de ocultismo, de supersticiones, de adivinación y todo lo que vemos ahí, básicamente lo que es la magia y lo que son las actividades paranormales como tal que ustedes de seguro a veces las ve uno por la televisión y uno cree que son fantasiosas, pero de que existen, ¿no? O sea, hay actividades paranormales, las hay, ¿no? Entonces, básicamente una persona que practica ocultismo, eh, lo que pretende con esas diferentes prácticas es básicamente eso, tener ya sea información o algún tipo de poder sobrenatural, pero que no viene de Dios como tal, ¿no? Eso es en términos generales lo que es ocultismo. ¿Por qué hablamos de lo sobrenatural? Hay gente que no cree en lo sobrenatural, pero bueno, nosotros sabemos que decir que lo sobrenatural no existe sería como equivalente a decir que el mismo Dios no existe, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo en una época de mucho adelanto tecnológico aunque haya mucho adelanto en ciencia como tal, hay muchas preguntas que por más ciencia que haya, hay mucha gente que no tiene respuestas concretas, ¿no?
preguntas existenciales que le llaman, ¿no? Digamos, ¿qué propósito tiene el que uno viva como tal? Si hay, al final hay vida o no después de la muerte. Obviamente nosotros que creemos en un Dios vivo sabemos que sí, pero créame que hay muchísima gente que no tiene una respuesta todavía o no es que no la tengan, sino que no están convencidos de que la respuesta que hay a esa pregunta les convenza, ¿no? De que hay vida después de la muerte. De hecho, hay mucha gente que no cree, que cree que cuando uno muere ya hasta ahí llegó, que el infierno no existe como lo describe la Biblia, sino que la vida misma es el infierno que uno está viviendo aquí en este sistema, ¿no? Eh, Mucha gente anda buscando pruebas o que realmente concretas que muestren la existencia de un Dios sobrenatural, ¿me entiendes? Entonces son preguntas muy existenciales que la gente, eh, muchos mueren sin ni siquiera darse respuesta. ¿Por qué? Porque no creen mucho en esta parte de lo que es ese mundo sobrenatural como tal, ¿no? Pero la Biblia nos habla concretamente en el libro de Efesios cuando habla de que hay una guerra espiritual que no es cualquiera y no es natural, es algo sobrenatural, porque estamos hablando de dos reinos y estamos hablando de reinos espirituales, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo que el ocultismo tiene que ver con prácticas sobrenaturales que no provienen de Dios y que básicamente se refieren a cosas de índole espiritual como tal, ¿no? Si tiene alguna pregunta, me interrumpe, ¿no? Entonces, Pastor, sí, y también hay gente que no cree que existe un Dios, dice que nos hemos imaginado algo y por eso, pero la gente a veces dice que no existe Dios. sí, sí, obviamente habrá gente, acuérdense lo que hablamos en estos días en la iglesia de que todos tienen una fe, ¿no? Todos creen en algo, ¿no? Los ateos lo que creen es que no hay Dios. Habrá, por lo menos, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre un ateo y un agnóstico? Por ejemplo, Pastor, ¿qué significa agnóstico? Ananóstico, ¿qué? bueno, es que eso es lo que les estoy preguntando, que si saben cuál es la diferencia entre un ateo y un agnóstico, en qué cree uno y en qué cree el otro. Bueno, ya sé que Erika no sabe, pero ¿alguien sabe? O por ejemplo, ¿qué creen los ateos? Ellos no creen en nada, pastor. No, ellos sí creen Ellos en no, algo, Entonces Elsa. creo ellos, que Dios no sí, existe. pero ellos no No, creen ellos que hay no un creen que, Dios. ellos no creen que existe Dios. Bueno, ellos no creen que existe Dios, no, ellos creen que no existe Dios. O sea, porque si uno dice ellos no creen que no existe Dios, acuérdate que dos negaciones es una afirmación, ¿no? Dos no es un sí. Entonces, si uno dice ellos no Mm, creen que no hay Dios, entonces sí creen que hay Dios, ¿me entiendes? Entonces, ellos creen que no hay Dios, ¿me entiendes? Pero eso es lo que ujú. ellos creen. Esos son los ateos. Los agnósticos, por lo menos los ateos dicen abiertamente que no hay Dios, ¿cierto que sí? Los agnósticos dicen, sí, pero no. No estoy convencido de todo de que haya un Dios, ni digo que existe, ni digo que no existe, porque todavía no hay pruebas que me convenzan. Entonces, son esas personas que se mueven en esa nube de la incertidumbre y no tienen un criterio propio como un ateo de decir, no, yo no creo que no hay Dios. No, ellos están ahí como en el limbo, ¿no? Es lo que van como a donde van los vientos, aquí y allá, y si unas veces creo, otras veces no creo, como tal. Entonces, son agnósticos. Entonces, contestándole a Erika, ¿qué es un agnóstico? Es una persona que ni niega la existencia de Dios, pero tampoco la acepta, ¿no? Entonces, está ahí como que dice, no hay pruebas suficientes que garanticen que existe Dios, pero tampoco me atrevo a decir que no existe, ¿no? Entonces, como diría uno popularmente, no son ni chicha ni limonada, ¿no? Ninguna de las dos. Bueno, entonces, las escrituras, la Biblia como tal, Pastor, sí, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo o no? gracias. Ah, bueno, Erika. Bueno, entonces, la Biblia en general, ustedes saben, de nosotros, bueno, obviamente uno no se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero de lo que hemos leído, lo que sabe uno, deja muy claro que obviamente todo lo que es sobrenatural es real, ¿no? O sea, claro que es real, porque la Biblia habla de todos esos mundos espirituales, de la lucha espiritual en la que nosotros estamos, de ángeles y demonios, bueno, habla de todo eso. Entonces, obviamente, hay, como decía Milena ahorita, hay gente a la que le gusta desmentir todo lo que se habla del diablo y de los demonios, y entonces alguna vez les comenté yo a ustedes que cuando nosotros salíamos a evangelizar a la calle, y es imposible salir a evangelizar a la calle y no hablar del infierno, ¿no?
pues obviamente el propósito de salir a evangelizar a la calle es advertir a la gente del peligro de que si mueren sin Cristo van a ir al infierno. Entonces hay mucha gente a la que no le gusta que le hablen del infierno porque dicen que son términos que los cristianos han inventado para asustar a la gente. Entonces, y ni tampoco que le hablen del diablo, que entonces la imagen que tiene la gente del diablo y del infierno es lo que algunos han visto, por ejemplo, en alguna película de Cantinflas, donde salía el diablo ahí con un tenedor y con unos cachos, y algunos muestran, hay algunas películas donde muestran al diablo como una mujer muy sensual y con medidas de reina y todo, ¿me entiendes? Entonces, tratan como de mofar o ridiculizar lo que es la figura del diablo como tal o de eso. Entonces, no falta la gente que le gusta desmentir eso, pero lo que sí es claro es que la Biblia es clara, es enfática en saber que lo sobrenatural existe, porque si nosotros quitáramos todo lo que es sobrenatural de la Biblia, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un evangelio vacío y carente de poder. Ahora, ¿por qué digo yo eso? Que si sacamos todo lo sobrenatural de la Biblia, lo que nos quedaría sería un evangelio vacío y carente de poder. ¿Por qué? ¿Por qué creen que yo digo eso? Porque Porque el Dios es mismo Dios. sobrenatural. Bueno, ¿quién quiere hablar primero? A ver, Juan Pablo, que fue el que habló primero. No, no, adelante, Pau. Bueno, Pau. Di, porque Dios es sobrenatural. Entonces, quitar lo sobrenatural de la Biblia es equivalente a qué, Pau? Di a nada. No, no, tú lo dijiste, pero nada más complétalo. Si yo quitara todo lo sobrenatural de la Biblia, sería como quitar a ¿qué? A Dios mismo. A Dios mismo, el evangelio. Exacto, quitar a Dios mismo porque Dios es sobrenatural. ¿Me entiendes? Entonces, imagínense, la Biblia prácticamente se mueve en un mundo, en un ambiente sobrenatural, ¿no? Entonces, tratar de ridiculizar o negar que lo sobrenatural existe, pues es una tontera como tal, ¿no? Entonces, lo que sí hay que tener claro es que es peligroso, digamos, todo lo que es sobrenatural, que no viene de Dios. Sabemos que existe, que llama la atención, porque si hay algo que al ser humano le llama la atención es lo desconocido, lo misterioso, lo oculto, todo eso, pero es muy peligroso tratar de infiltrarse en ese mundo, por más atractivo que le pueda parecer a uno, y no quiere decir pues que uno lo vea o lo tenga ahí como algo que no pueda ser tocado, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que estar preparado como tal, porque en la misma Biblia lo habla de que es una guerra, ¿no? Es una lucha y como tal, como decíamos el domingo, es una guerra espiritual y como tal tiene que ser peleada con armas espirituales. Entonces uno tiene que estar preparado, uno tiene que ser diestro para eso, porque si uno se mete ahí, bueno, ahorita lo vamos a ver, que tratar de coquetear con todos esos temas y si uno no está preparado, uno puede ser una presa fácil para ser sumergido en ese mundo, ¿no? Como tal. Mucha gente ha llegado o está sumergida en las profundidades del ocultismo y en algún momento pudieron llegar siendo como con unas consultas muy inocentes como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué hay tanto? Pastor, Sí. yo recuerdo que mi papá decía de que eso de la brujería y todo eso existe para quien lo cree. Ujú. No sé, ¿Tú así qué crees, decía. Elsa? Yo creo de que sí existe porque la Biblia así lo dice, ¿verdad? No, pero tú acabas de decir que tu papá decía que eso de la brujería existe para el que lo cree. Sí, así decía mi papá. Pero ¿tú qué crees de esa frase? Y de esa frase creo que estaba en lo cierto, porque si yo me pongo a pensar de que alguien me está haciendo brujerías o algo, a lo mejor me lo van a hacer, digo yo, no sé, pastor. No, Pastor, ¿puedo decir algo? sí, claro, Braulio. Es lo mismo que Dios, digamos. Quien cree que existe Dios es porque lo cree. Es exactamente lo mismo. Quien cree que existe el mal es porque lo cree. Pero tú O- crees, por ejemplo, en esos dos escenarios que ustedes han puesto, dice, no, es que Dios existe para el que cree que existe. Ajá. Entonces, digamos que un ateo que diga que Dios no existe, entonces cuando un ateo muera y se presente, porque sí creemos que hay vida después de la muerte, entonces él decir, es que yo no creía, entonces yo viví conforme a lo que yo creía, eso no lo va a justificar, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, cuando él se decía, o el papá él se decía, es que la brujería existe para el que cree en ella. Sí, Ujú. bueno, habrá gente que no cree en brujería hasta que ¿qué?
hasta que tenga su experiencia, ¿no? O hasta que compruebe o vea otros casos de que realmente es real. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, no es que todo esto del ocultismo exista porque siempre van a haber dos bandos, están los que creen y los que no creen. Entonces, no es que existe para el grupo de los que creen y los de acá, como yo no creo, no me importa, que yo no creo. No, no es que no esté exento de eso, ¿me entiendes? Eso es un mundo sobrenatural que aplica para todo mundo. O sea, lo que pasa, Elsa, más bien es que si uno está en una relación con el Señor y uno está resguardado por Él, pues esas cosas no tienen cabida en uno, ¿me entiendes? Y es triste ver que, por ejemplo, hay gente que se dice que es cristiana y se mantienen preocupadas por todos estos temas de la brujería y todo ese asunto. ¿Me entienden? O sea, uno no, por ejemplo, hay iglesias que hablan más de Satanás y de todo eso que de la gloria de Dios, ¿me entienden? Entonces, dan más cabida al mismo reino de las tinieblas Pastor, como tal que al mismo reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Sí, Erika? una pregunta. Es que, o sea, bueno, soy yo, Marina. Ah, Tiene una vez que, yo decía, pero que se era que, rejuveneció Erika. no, que si yo, dígame que un cristiano puede ser afectado por la brujería. Bueno, ahorita más adelante vamos, pero no la dejemos con la duda a Erika, a Marina y a Erika también y a todos, que es lo mismo como que si a un cristiano le pueden hacer un hechizo, que si a un cristiano se puede estar endemoniado. O sea, si tú tienes una relación firme con el Señor y estás ahí, o sea, a ti no te tocan esas cosas, digámoslo, eso no tiene cabida en uno. O sea, uno no puede ni ser poseído por un demonio si es que tú eres una cristiana de verdad, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque generalmente esto, o tal vez lo que decía Elsa ahorita, la gente que cae en esto es porque comienza a estarse metiendo. Hay gente que llama a preguntarle a uno, es que mire que yo me sueño con yo no sé qué a mí, por ejemplo, me han llamado o me han preguntado que si yo puedo ir a una casa, que si a ir a hacer una oración a la casa, que porque esa casa estaba embrujada. Y digo, uy, ¿qué es eso? De pronto me asustan. No, entonces... Lo que pasa es que la casa en sí, ¿una casa qué es? Una casa es algo, un bien inmueble, pues llamar inmueble, es una estructura, es algo así. Los que hacen que se muevan cosas son las personas que viven en la casa. ¿Me entiende? Entonces, uno no necesita que venga un pastor a echarle agüita a la casa ni a hacer oración, porque ¿de qué me sirve a mí? Yo le decía a la persona que estaba ahí, que me dijo una vez eso, le digo, pero ustedes son cristianos. Y dice, pues yo estoy empezando, pero la otra familia no. Le digo, no, pues que yo puedo ir allá y agarrar una manguera de agua bendita y echarle a la casa y jabón santo y lo que sea y escupir por todo. Bueno, todo lo que usted quiera, Pastor, rituales, pero si la gente que está ahí es gente que da cabida a ese tipo de cosas, eso no se hace nada, pues, ¿me entiende? Ese es lo mismo ejemplo que yo les daba a ustedes del local que nosotros tenemos allá en Cartago, que dependiendo de la gente que esté en el local, así es digamos, la calidad de lo que ahí en ese momento es. Por ejemplo, los domingos que la estamos nosotros atmósfera. ahí, que somos iglesia, entonces eso se vuelve una iglesia, pero si el sábado en la noche hay una fiesta de licor, cigarrillo y todo, aunque sea el mismo salón, ya no es iglesia. ¿Por qué? Porque los que marcan la diferencia son las personas como tal. Entonces, ahorita más adelante, Marina, vamos a entrar en ese tema también y lo vamos a ver. Ahora más Pastor. adelante tocamos otra vez el tema, pero la respuesta es, si tú tienes una relación firme con el Señor y eres una cristianita de verdad, estas cosas no tienen por qué preocuparte, ¿no? Ahora, no quiere decir que las menosprecies ni porque la Biblia lo que le dice a uno es, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. O sea, está bien que el enemigo no nos puede tocar mientras estemos bajo la sombra del Omnipotente, habitando en el abrigo del Altísimo, está bien. Acuerdan de esa canción yo siempre se las digo que dice que yo quiero, ¿acuerdan? En tu presencia, que dice, en tu presencia, ¿se acuerdan? Que dice, Sí. yo quiero estar donde el maligno no me toque, cúbreme con tu sangre, Señor. Bueno, obviamente no es que la sangre de Cristo lo va a cubrir a uno de esos, ya todos sabemos para qué es la sangre de Cristo, pero digamos que la presencia del Señor, ¿y dónde puede estar uno seguro? En tu presencia. ¿Dónde puedo estar libre de maldad? En tu presencia, ¿me entienden? Entonces, pero ahorita le caemos a eso otra vez. Entonces, es Gracias. algo que... ¿Quién? Pastor, Gracias. Sí, las personas que juegan chance,
creo que también ellos usan como un tipo de tablero, no sé, algo así, para jugar, para que así puedan ganar o tengan más posibilidades de ganar. Bueno, es que el chance ya es un O vicio lotería, como no tal. sé. Eso ya entra en categoría de vicio, ¿entendés? Porque, digamos, ya, por ejemplo, ahora, si yo juego chance o tiempos y me pongo a invocar a los espíritus para que me digan cuál es el número, ya eso ya es otra cosa. Pues yo sinceramente no creo que la gente que compre chance se ponga en esas. Es simplemente un vicio que los controla y ya ellos están depositando su fe es en otras cosas, ¿no? O sea, no en el esfuerzo propio que el Señor, cuando el Señor dice es que yo le hace a uno, digamos, con la capacidad de hacer la riqueza por medio del trabajo, por medio de las capacidades que uno desarrolle, pero hay personas que ya depositan su fe propiamente en que ahí está la salvación, ahí está la solución a sus problemas, no en Dios, sino en eso, ¿no? Pero eso es más que todo como un vicio ya como tal, pero todos esos juegos de azar y como tal pues tiende cuando uno juega un chance, lo que está tendiendo en el fondo es a tratar de adivinar a ver qué número sale, ¿no? Pero a veces lo peor del chance no es tanto el que uno adivine o no, y no, lo peor del chance es que no adivine, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Ese es Pastor, otro tema. Sí, Karina. no, es que yo quería, bueno, dos comentarios que ahora que estamos tocando el tema, es que hace unos días mi hermana, la que vive allá en San José, este, mi mamá está allá ahorita, ¿verdad? Con ella. Ujú. Y empezó a decir que es que a ella la asustaban, que la asustaban. Mi mamá siempre ha dicho que a ella la asustan. En la casa aquí, que está cerca de mi casa, ella decía que la asustaban y todo. Y dice mi hermana que ella le comentó, no sé, dice que ella tiene una compañera que es cristiana, entonces que esa compañera le dijo que es que era algo que seguía mami, que seguro era mi mamá la que le habían hecho algo y que entonces que un día esto le iban a ir a hacer una oración, ¿verdad? Bueno, Pero tu era mamá, eso. tu mamá es que ella es católica o es cristiana. Ella es católica, Por eso, o pero sea, es que acuérdate que, digamos, cuando uno está en la católica, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que uno invoca a toda hora? eh, Los ídolos. sí, Ídolos, a santos, uno le ora hasta las ánimas del purgatorio, ¿me entiende? Entonces, eso realmente no ayuda para nada, ¿no? exactamente. Porque que eso es lo que vamos a ver ahorita también de las cosas, pero ahí tenemos esa también para que la tengamos pendiente, Karina, de eso. Pero ahí, digamos, pueden orar, lo que hablamos ahorita, pueden orar todo lo que quieran, ¿no? Pero eso no va a solucionar el problema como tal. Te hay que ir a la raíz del asunto. O sea, el Ujú. tema es que uno tiene que asegurarse de tener unas relaciones con el Señor firme y quitarse tanta cosa que era lo que hacían los reyes cuando querían eliminar ese tipo de prácticas. ¿Qué hacían ellos? Tumbar altares, quitar una cantidad de cosas, porque eso, mientras estén esos altares y todo ese asunto, el problema sigue, ¿no? Como tal. Sí, sí, no, pastor, bueno, eso sí, porque en realidad ella hace un tiempo ya ido a Estados Unidos y traía una medallilla ahí que se enojó conmigo porque yo le dije, la puso en todo lado, traía como postarillas, como escapularios, como, yo mami, qué viejilla más fea, era como una moza, me decía, ay, esto es tanta no sé qué, le digo yo, ay mami, ¿usted qué cree en esas cosas, verdad? Pero bueno, y otra cosa que les iba a comentar también, pastor, es que, este, yo a los gemelos un día estos estaba hablando con ellos y les estaba explicando porque ahora, no sé si algunas mamás de adolescentes o alguna vez han escuchado que a veces juegan un juego que se llama Charlie Charlie, que dice que es con lapiceros, que usted pone unos lapiceros, ni sé cómo es, pone unos lapiceros ahí y que le hace preguntas a esto, ¿verdad? Yo les he explicado a los chiquillos, a mis hijos, que ellos tienen que tener cuidado con muchas cosas, porque yo les decía, eso es invocando espíritus y como usted dice, pastor, que uno no hay que creer ni dejar de creer, porque si uno cree en Dios, uno sabe que Él es más poderoso que todo, pero yo les explicaba a ellos que esas cosas uno tiene que alejarse, porque eso son prácticas ya como de brujería, aunque los chicos tal vez lo hacen por falta de conocimiento, ¿verdad? Charlie Ese Charlie era se el llama. comentario. Sí, algo así, le Bueno, dicen, vamos sí, a, como con vamos a averiguar, lapiceros. vamos a averiguar eso. Déjame anotar aquí. Pastor, hablando de eso que comenta Karina, no son los muchachos jovencitos de 12 o más años. En el grupo de Matías que tiene todavía el año pasado en primero,
con 7 años. Jugaban ese juego de Charlie Charlie y otra cosa, Sarita. Sarita Miguelito. Sarita y Miguelito Miguelito, que va haciendo lo mismo, que es como un tipo de ouija que ellos lo hacen, Con no lapiceros. simplemente, sí, con lapiceros. Ellos lo hacen sin saber, pero yo me metí con botellas, dice Matías a mí. Ay, también lo hacen con monedas, O tarjetas, con reglas. etc. O con los dedos también. Es lápices. Ajá, y en YouTube uno se mete a ver qué es la cosa y ahí sale qué tipo de, digamos, el Sarita, yo me había metido a ver qué era y ahí salía y es eso, como un tipo de Ouija o algo así. Sí, eso ya, si ya encierra ese tipo de cosas, porque es que, digamos, en la época mía, la botella era para el beso robado, ¿no? Pero bueno, es que han cambiado los tiempos, ¿no? Sí, si ya implica ya eso de invocar cosas y todo eso, ya eso es muy peligroso, porque sí se han visto casos que a veces la gente lo menosprecia de muchachos que salen, que se vuelven como locos, ¿ah? Y yo me acuerdo, yo desde aquí en Colombia, ya en el pueblo, en el colegio donde yo estudié allá, hubo algo rarísimo. Varios muchachos salieron, los tuvieron que llevar al hospital y todo porque nunca supieron qué era. Después están hablando de que habían lanzado un químico. Bueno, salieron una cantidad de versiones y entre todas esas versiones salió de que estaban jugando cosas raras también, ¿me entiende? Que es lo que yo les digo, la gente les dice, no, es que echaron un químico, no, es que estaban haciendo un juego raro. La gente tiende a creerle más porque lo espiritual lo menosprecian, ¿cierto? Decir, no, hombre, ¿qué va a hacer eso? Seguro fue que lanzaron un químico. Pero lo otro no debería uno de descartarlo porque es real el asunto, ¿no? O sea, lo que pasa es que la gente tiende a descalificarlo. Pero sí, vamos a averiguar eso. Y todos esos juegos raros ahí, sí es bueno que estén pendientes ahí. Lo que pasa es que como uno ya no tiene muchachos de colegio, uno no oye no va oyendo esas historias y se va quedando como desactualizado. Pero sí hay que estar pendiente. Voy a averiguar eso bien y ahí les comento cómo está el asunto. Pues ya ustedes averiguaron, eso está en redes sociales. Entonces, lo que sí es la realidad es que existe, hay que tener cuidado, por eso la Biblia nos dice siempre, no ignoremos las maquinaciones del enemigo, no demos lugar al diablo, o sea, son cosas que se mueven dentro de estos campos del ocultismo, entonces es muy peligroso, por eso lo que les está diciendo ahí, no es que hay que tenerle miedo ni nada de eso, porque más adelante también creo que lo menciona uno que eso cabe dentro de lo que el consejo que da la palabra de que nosotros no hemos tenido, no nos ha sido dado un espíritu de cobardía, ¿no? Entonces no hay cosas a las que tengamos que salir corriendo. Está bien. Lo que pasa es que hay que verlas con respeto. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene lo suyo, ¿me entienden? Todo eso tiene poder también, ¿no? Y además, como dice Efesios, es una lucha, es una guerra y no estamos con cualquiera, eso es principados, son potestades, son gobernadores de las tinieblas, como habla ahí Efesios 6:11, ¿no? Ahora, le estaba preguntando que por qué hay tanto interés en esto. Bueno, y a veces uno ve que la gente que se mete en esto no necesariamente tiene que ser gente así, que uno vea gente sin estudio ni nada, no, de gente que tiene sus estudios como tal, gente educada y aún así caen y se meten en esas cosas, ¿no? Y era lo que yo les decía ahorita de que el ocultismo o todo esto que tiene que ver con ocultismo, misterios y todo eso, pues llama la atención, ¿no? Yo creo que a quien no le gusta como saber, por ejemplo, si a uno le dijeran, oiga, y es más, si yo le dijera a ustedes, aquí, que no salga de aquí de todo el Face. ¿A quién le gustaría conocer el futuro? Y usted, yo creo que más de uno diría, pastor, le respondo por el privado. ¿Me entiende? Porque la tendencia del ser humano siempre es que, pues a conocer, ¿no? O sea, que uno pudiera saberlo. Lo que pasa es que nosotros ya sabemos que eso no nos lo va a decir nadie, pero cuando uno está fuera del camino de Dios, cualquiera le hace esa propuesta a uno y uno cae, ¿o no? A mí, yo cuando estaba jovencito, a mí me leyeron la mano. Y yo era mensajero, ahí estaba, recién llegaba a la ciudad, entonces, como uno anda en la calle, entonces ya uno ya terminaba de hacer mis vueltas, y entonces uno tiene que matar el tiempo, ¿no? Porque, pues, y entonces, de los shows callejeros y toda esa gente, entonces, yo me acuerdo que yo puse la mano en una bola ahí, después salió una hoja con una mano y comenzaban a decirme, que usted viene de un pueblo y que viene, y cosas de esas, que eran verdad, ¿no? Y entonces, claro,
esas cosas lo asombran a uno y dice, wow, esa gente sí sabe. Pero es que te dicen el pasado. ¿Por qué? Porque pues el pasado uno lo conoce, los demonios conocen el pasado de uno, ¿no? Pues ya está, eso es algo que ya está escrito. Aquello que fue ya es. El tema es cuando comiencen a hablarte de futuro y todo eso, que no hay nadie. El futuro nuestro solo lo conoce Dios, nada más, ¿no? Acuérdese, Dios no trabaja con el pasado, Él trabaja con nuestro presente para forjar un mejor futuro, pero eso no lo conoce nadie. El pasado y el presente sí lo conocen los demonios, alrededor nuestro se mueven tantas cosas que no hay nada oculto para ellos, ¿no? Pero el futuro solo Dios. Entonces, cuando uno le viene gente a decirle las cosas que le van a pasar a futuro, pues eso es muy delicado, ¿no? Eso ya no es profecía, eso es adivinación como tal. Pero bueno, ahorita vamos a caerle a eso. Entonces, hay varios factores que contribuyen a que esto se haga muy popular, ¿no? Y entre ellos hay una cuota de responsabilidad en lo que tiene que ver con la secularización del evangelio, ¿no? Cuando digo secularización del evangelio me refiero a que eh, el evangelio se ha mundanizado, digamos. No el evangelio que hoy en día se predica en las iglesias, porque el evangelio nunca se va a mundanizar, porque el evangelio de Cristo es uno y tal cual. Pero las iglesias se han secularizado mucho, ¿no? Entonces, últimamente ustedes ya ven que se instalan dentro de las iglesias cristianas una cantidad de doctrinas que no tienen nada que ver con la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, y como el ser humano, digámoslo así, nosotros somos espirituales como tal, nosotros tenemos un vacío espiritual que hay que llenarlo. Y por eso tenemos que ser muy selectivos de cómo y con quién y en dónde lo llenamos. Entonces, digamos, como muchos líderes cristianos, mucho liderazgo cristiano dentro de muchas iglesias, pues han tenido esa tendencia de irse para otro lado, con otro tipo de práctica. Entonces, la gente, al quedarse con ese vacío espiritual, pues lo que hacen es ir en pos de esos líderes, ¿no? Más bien comenzar a seguir gente, ¿no? En vez de mantenerse firme en lo que es el Evangelio del Señor. Entonces, se van hacia ese tipo de líderes que han abandonado el verdadero Evangelio y prácticamente lo que se han vuelto son en practicantes de ocultismo, ¿no? Entonces yo les decía, ahí les haría la pregunta de que qué ejemplos se les ocurren a ustedes, por ejemplo, de cosas de secularización del evangelio en las iglesias de hoy en día que han dejado el evangelio de Cristo y se han ido más bien a prácticas ocultistas, como qué ejemplos reales que de seguro ustedes conocen, podríamos mencionar aquí. No sé si me hice entender, pero bueno. De pastor, mucho de lo que se cataloga como metafísica en la iglesia, yo confieso, yo declaro, yo ato, de todo eso es prácticamente ocultista. Ok, sí, todo lo que es la confesión positiva y el decreto. ¿Y qué más se les ocurre? La Pastor, es que prosperidad. yo escuché un Espérate, tema de Daniela. liberación. Ujú, sí, Ajá. Daniela. Sí, yo escuché un tema que hablaban del Ministerio de Liberación. Entonces, no sé si son personas que se dedican supuestamente a liberar personas porque tienen demonios. Y creo que eso es ocultismo, ¿verdad? Porque no existe ese ministerio en la Biblia, creo yo, ¿verdad? No sé si O estoy sea, equivocada. la liberación de demonios es bíblica, ¿no? Porque el Señor liberaba demonios y los apóstoles también liberaban demonios. Lo que pasa es, Daniela, es que, digamos, por ejemplo, y les pongo un ejemplo, hay una señora que va a la iglesia de Cartago, que antes ellas eran dos señoras que iban y una de ellas dejó de ir hace mucho tiempo y la otra siguió yendo, ¿no? Entonces, en estos días le preguntamos a una de ellas, ve, ¿qué hay de su amiga? ¿Qué pasó con su amiga? Y se está congregando. No, pastor, ya no se está congregando. Y digo, y ella nunca volvió acá. Entonces me decía, no, es que ella no volvió aquí porque es que ella dice que aquí no, allá en Cartago, pues, ella dice que es que aquí no hacen liberaciones. Y entonces yo decía, pero ¿y para qué tenemos que hacer liberaciones? O sea, uno hace liberaciones cuando hay un endemoniado. Yo hasta ahorita, gracias a Dios, a mí no me ha llegado hasta ahora un endemoniado ahí a la iglesia, pues, como, ¿me entienden? Entonces, pero hay iglesias donde es una práctica, tiene que haber liberaciones, cada 8 días hay liberaciones, o mejor dicho, si hacen cultos todos los días hay liberaciones, todos los días hay endemoniado. Entonces, no necesariamente todos esos casos son reales, ¿no? Sino que son cosas que llaman la atención, son prácticas que se han instalado en las iglesias
para atraer a la gente y decir, wow, qué mover del espíritu hay ahí. Entonces, lo que menciona Daniela es algo, ese tipo de imitación en liberaciones que muchas veces no son reales. Ahora, no quiere decir que no existan, claro. ¿Por qué? Porque así como hay posesiones demoníacas que son reales, porque estamos hablando de eso, pues las liberaciones también pueden ser reales. Lo que pasa es que muchas veces también las tienden a imitar. ¿Ya decir algo, Pau? Sí, el mismo tema de la psicología, cuando hablan de los pecados generacionales o que usted tiene que volverse cuando era niño para ver de dónde viene toda su, como que si uno estuviera viviendo en pecado por algún tema de su niñez. Todo eso, sí, todo eso que ustedes han mencionado, bueno, obviamente lo mencionó Juan Pablo, todo lo de la compasión positiva, Daniela, todas esas liberaciones, que a toda hora hay liberaciones, todo lo que habla Pau también de quebrar maldiciones generacionales, todo eso es parte de la secularización del evangelio, ¿no? O sea, las maldiciones generacionales no existen, eso no lo tenemos aquí, la confesión positiva es un evangelio que no es de Cristo, las liberaciones, aunque existen, tienden a ser muy imitadas en las iglesias. ¿Te iba a decir algo, Erika? O Marina, no sé. Yo, Marina, la cuestión es que también está lo de las manifestaciones y todo eso, que ay, yo manifiesto esto, o algo así, sectas, que hasta la misma, o sea, aparecen, uno va a la iglesia y parecen sectas y todo eso. O sea, Sí, las manifestaciones que habla Marina, por ejemplo, de esa tembladera y todo eso, que eso eso es más como que uno no sabe si son posesiones de, porque la gente dice, mira, estoy tomado por el espíritu, uno dice, ¿será o será que está endemoniado? ¿Me entiende? Entonces uno ya no sabe. Ajá. Entonces todo eso de echarle harina a la gente, todo eso yo me acuerdo una vez que estaba leyendo en la iglesia de Guatemala de Cash Luna que ellos enterraron Biblias, yo no sé dónde, que es que para santificar el terreno donde está hecha la iglesia, todo eso es ocultismo, ¿me entienden? Entonces por ello les decía que cuando uno habla de brujos, uno se los imagina con penachos y anillos en la nariz, pero uno nunca se podría imaginar un brujo con saco y corbata, que hay muchos brujos modernos en los púlpitos de muchas iglesias como tal. Ujú. Davis. No, bueno, era que también a veces los supuestamente pastores falsos dicen que tal profecía que se va a cumplir, entonces también no sé si se puede tomar como, Eso es otra cosa, las famosas profecías que, por ejemplo, nosotros fuimos a una iglesia cuando estuvimos en Colombia y es de esas iglesias que se mueven con profecías. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? A la gente que llega de visita, los sacan aparte y hay un grupo de hermanos, ya, ya digámosle hermanos, pero que se encargan de darles profecía a la gente, ¿no? ¿Y qué es darles profecía? Decirles pues que sí, que para ellos hay un futuro, que ellos van a recibir una llamada y que se les va a salir un negocio y que, bueno, eso nada que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera, ¿cómo le van a dar? Digamos que dándole el beneficio de la duda que fueran profecías, que no son, porque eso es adivinación, pero ¿cómo le van a dar profecía a alguien que ni siquiera sabe si nació de nuevo o no? Si está en pecado, ¿entiendes? ¿Entiendes? Todo eso raya en el ocultismo, eso no tiene nada que ver. Nosotros no necesitamos que nos digan qué es lo que nos va a pasar. La Biblia, ¿qué es lo que le aconseja a uno? Camine en obediencia, o sea, como dice, que ustedes cuídense en cómo andéis, anden con prudencia, con sabiduría, en obediencia, como es digno de un hijo de Dios, pero no te dice, pues, y además, lo que se anima en la Biblia a decir es para que te vaya bien, nada más, ¿no? Pero ese que te vaya bien es muy abierto en el sentido de que no te dice para que te cambies de carro en un año, para que, bueno, cosas de esas. William, ¿ya decir algo, William? Tienes que abrir el microfonito. Pastor, y Espérate, eso de interponer manos también, ¿verdad? también todo eso, ¿no? Mm. Todo eso es parte del Pastor, paquete. o sea, de que esto vendría siendo lo mismo que le dicen que tengo profecía y luego dicen que Dios me ha dado palabra, es lo mismo. Todo eso es lo mismo, ¿no? O sea, porque todo eso, las visiones de los pastores que han tenido una visión de que Dios les habló de que hicieran esto y aquello, Eso, eso. todo eso. William, ¿iba a decir algo? Ahora sí, pastor, ¿qué hay de los actos proféticos que se dan en muchas iglesias? Es que, digamos, lo que muchas iglesias hablan de actos proféticos no van más allá de anhelos propios de los mismos líderes, ¿no? Que dicen que Dios les ha puesto una visión y que yo no sé qué, pero acuérdate que la profecía como tal
Bueno, ya que nos metimos en el tema de la profecía, recordemos, ¿no? Profetas, la Biblia dice que profetas solo hasta Juan el Bautista, ¿no? En la línea de los profetas que Dios usaba. ¿Cuál es la línea de los profetas que Dios usaba? Dios usaba hombres y mujeres para que ellos fueran la boca de Dios. O sea, Dios revelaba su voluntad al pueblo a través de hombres y mujeres a los que llamaba profetas, que eran su boca, ¿cierto que sí? Entonces, Dios no tenía una comunicación con su pueblo directamente, sino era por medio de profetas, hasta Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo que él hacía al advertir la llegada de Jesús, la venida de Jesús, era prácticamente la misión que él había recibido de ir a abrir el camino, ¿no? Pero de ahí en adelante ya nosotros no necesitamos que nadie nos profetice nada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la palabra profética más segura que es la Biblia. Todo está revelado en la Biblia. Entonces, la profecía de ahora, ¿a qué se refiere? A predicar la palabra, ¿no? Que es lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto cuando les decía, vea, ustedes para qué hablan en lenguas si nadie les entiende, mejor profeticen. Es decir, prediquen la palabra. ¿Para qué? Para que edifiquen, para que consuelen, para que sea de crecimiento a la iglesia. Entonces, todas esas campañas proféticas que, William, que se hacen en las iglesias, que no son otra cosa más que decirle que lo que le va a pasar, que eso es adivinación, no profecía, porque si tú te pones a ver todo lo que se da en esas campañas proféticas, es que va a venir un tiempo, por ejemplo, hace poquito la selección Colombia, Alex Campos fue y se reunió con ellos y les profetizó que iban a quedar campeones y al final perdieron. Entonces, eso Eh, que tiene que ver eso con Dios, eso ni porque Dios fuera hincha de Colombia y no fuera hincha de Argentina, Dios no tiene nada que ver con eso, ¿me entiendes? Entonces, a eso le llaman profecía, ¿no? Ahora, por Pastor, ejemplo, cuando dicen las profecías de Nostradamus, eso no tiene nada que ver con profecía, eso no tiene nada que ver con Dios. Serán adivinaciones y cosas. Hasta los Simpsons son profetas, ¿no? ¿Entiendes? en una ocasión, pastor, disculpe, Sí, en una señor. ocasión un profeta, bueno, reconocido ahí, dijo, dio una profecía que se diera 7 vueltas a la iglesia de Cartago, a lo de Los Ángeles, para, para borbandear al demonio que estaba. Eso, Todo eso es ocultismo, ¿no? Todo eso es ocultismo. Eso que hace Ronnie Chávez de ir en avionetas de vez en cuando a regar aceite por todo el ah, GAM. Eso es brujería, ya eso es ocultismo. ¿Te iba a decir algo, Leo? Sí, pastor. Que hay, digamos, de los 5 dones ministeriales, digamos, de los 5 ministerios. Ujú. Hay ahora, digamos, ministerios, digamos, como los pastores, los evangelistas. Bueno, la Biblia habla también de profetas, habla de maestros y existen, digamos, hoy en día. Bueno, ya usted dijo que los profetas ya se terminaron, pero ¿qué hay No, no, acerca de esos dones lo de que los yo que dije fue habla? que los profetas de la línea del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, Ajá. ahorita, digamos, uno puede, por ejemplo, yo todos los domingos ahí en la iglesia de Cartago, yo profetizo. ¿Qué es? Yo predico la palabra, ¿no? Entonces, el que profetiza, ¿cómo le llama? Profeta. Pero lo que pasa es que yo no voy a empezar a decirme, bueno, este domingo llevará la palabra del profeta Eber Molina. Nada, porque lo que menos le interesa ahora a uno son esos títulos. Porque lo que mencionaba Leo ahí de los dones ministeriales, que cuando él dice que está ahí en Efesios 4:11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los 5 ministerios existen, Leo. Claro que existen. Lo que pasa es que son dones ministeriales, pero no tienen nada que ver con títulos, ¿me entendés? Son bien como funciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? ¿Alguien sabe qué es un apóstol? Un Un enviado. mensajero, aquel que lleva el evangelio. Es un enviado, ¿no? Entonces, generalmente es esa persona que va a abrir obras, que se va para lugares donde no conocen palabra, entonces comienza a trabajar con la gente y levanta una iglesia. Eso es un apóstol. Y que es lo que menos hacen los que se dicen que son apóstoles, es lo que menos hacen. Ellos están es ahí en su iglesia y llenándose de plata, ¿no? Entonces, los que hacen eso, los que van y abren camino y todo eso, lo que menos les interesa es que les digan apóstol, que es lo mismo que usaban los apóstoles cuando ellos decían, les escribe Pablo.
siervo de Jesucristo, ¿no? O sea, para mí qué me importa esos títulos de apóstol. Entonces no son títulos, son funciones. ¿Qué es un apóstol? Un enviado, el que va a llevar la palabra, el que abre obras, eso. Pero cuando uno hace eso y sabe para quién lo hace, lo que menos le importa a uno es que le digan apóstol. Uno es un siervo y es un siervo inútil, ¿me entiendes? Entonces, ¿que existe el ministerio del apostolado? Claro que sí. Lo que pasa como función, no como título. Lo que pasa es que hoy en día lo han tomado más como título que como función. Después están, por ejemplo, los profetas. ¿Existen los profetas hoy en día? En la línea de como Dios los usaba antes, no. ¿Por qué? Porque ya nosotros no necesitamos que nadie nos revele nada porque tenemos todo revelado en la palabra. ¿Existen profetas que predican la palabra? Sí, o sea, todo el que sea la boca de Dios para llevar un mensaje de Dios, pues se le puede llamar profeta, pero lo que menos le interesa a uno como predicador de la palabra es que le digan profeta, ¿no? ¿Para qué? Eso no tiene sentido. Entonces, los profetas de hoy en día, los que se autoproclaman profetas, ellos, ¿qué es lo que, por qué les gusta ese título? Porque cuando ellos hablan, la gente está a la expectativa porque van a hablar del futuro, ¿no? Que va a venir, los cielos se van a abrir y este es el año de la restitución y las profecías de Ronnie Chávez, ¿no? Y que el 2024 es el año en el que Costa Rica va a dispararse. Bueno, una cantidad de bobadas que no tienen nada que ver con la palabra. Pero en el momento en que usted predique la palabra, usted está profetizando, pero a uno lo que menos le interesa es que le digan profeta, ¿no? ¿Para qué? Entonces, los profetas hoy en día, como función, ¿existe? Sí, claro, todo el que es boca de Dios es un profeta, pero no como título, eso es lo que menos interesa. Después dice, evangelistas, que es como es que lo que son apóstoles y profetas son como los dos más conflictivos, ¿no? Los evangelistas existen, claro que sí, ¿no? ¿Cuál es la función del evangelista? Llevar el evangelio, ¿no? ¿A quién? Al que no lo conoce, ¿me entiende? Pero si yo me pongo a predicarles a ustedes, por ejemplo, lo que yo hago los domingos en la iglesia, pues uno diría, pastor, ¿y eso, usted es un evangelista? Pues es que la gran mayoría de la gente que está ahí ya conoce palabra, ¿no? Lo que estamos es enseñando, entonces caería más en el título de pastor. Porque evangelista es el que va a la calle, a donde hay gente, a las cárceles, vamos a ir en una cruzada evangelística, a llevar el evangelio, vamos a las zonas rurales, vamos, ¿me entiende? Ese es un evangelista como tal, ¿no? ¿Que existen? Claro que sí existen, o sea, existe el ministerio como tal. Bueno, los pastores obviamente que sí existen, y los maestros pues también, o sea, hay gente que no es pastor, pero que le gusta enseñar la palabra, entonces, y tiene la habilidad para hacerlo, entonces son maestros de la palabra y además tienen el discernimiento y todo eso. Entonces, los 5 ministerios, Leo, existen. Lo que pasa es que son dones ministeriales más bien como de funciones, no de títulos, pero hoy en día lo han tomado al revés, más de títulos que de funciones. Entonces, los profetas solo por el hecho de que les digan profetas, pero no están ejerciendo la labor de profeta. ¿Por qué? Porque están hablando cosas que Dios no ha dicho. Estamos como los falsos profetas del Antiguo Testamento cuando Él les digan, no les crean porque ellos están diciendo que van a tener paz y yo no les he dicho nada, ¿me entienden? Pero sí existen, ¿no? Los ministerios existen como tal. Hay países, pastor, como por ejemplo en la República Dominicana y todos esos países así de esa zona, que utilizan el término evangelista, pero Ujú. no, digamos, como usted lo está diciendo, digamos, sino como para sacarle la pata a la gente, porque llegó el evangelista tal, y empiezan a hablar en lenguas ahí, a decir esto y lo otro, pero Exacto, no tiene nada entonces, que ver con entonces la no línea. tiene, eso es como el título de salmista, ¿no? Es que este domingo, es como que yo le dijera a la gente, este domingo en la iglesia vamos a tener a los salmistas Marielitos, a la salmista Marianne y la salmista Angie que nos van a cantar. Entonces, eso le da caché al anuncio. Pero no son salmistas, porque ¿quiénes son los salmistas? Los que han compuesto salmos. Entonces uno le diría a alguien, ¿cuántos salmos has compuesto tú? No, ninguno. Entonces no digas que eres salmista, porque ahora, evangelista, estás yendo a llevar el evangelio a la gente que no conoce, ir a acercar al pecador con la gente que no conoce palabra. No, 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 es porque prediqué ahí en la iglesia. No, hombre, eso no me hace salmista. Digo, evangelista. Eres pastor si eres el que está pastoreando la iglesia. No, es que soy de visita. Bueno, entonces serás un maestro de la palabra. Puede que seas pastor en otra iglesia, pero evangelista no. Son títulos, Leo, como para darle más caché al asunto, ¿no? Como tal. Pero es eso, ¿no? Pastor, se van por puro título. Sí, con puro título. Por ejemplo, Gary Lee. Ustedes conocen a Gary Lee, ¿no? Sí, señor. Ujú. Digamos, el este que con lo que él se anuncia es como evangelista, Gary Lee, ¿no? O sea,
habría que pesarlo realmente lo que yo lo que sí sé es que él viaja y todo eso y que lo invitan aquí y allá, pero se mantiene más que todo, se mantiene en Israel a toda hora. Pero bueno, habría que pesar lo que él está haciendo para decir si es verdad. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo, haz tú qué, haz tu labor de evangelista, es decir, porque él le decía a Timoteo, ¿se acuerdan? Es necesario que la palabra fluya, que vaya, por eso nombra gente idónea para que, pero tú haz tu labor de evangelista, predica, sé ejemplo, ¿no? Como tal, ¿no? Pero por ahí anda el asunto, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, ya dimos varios ejemplos que ustedes dieron ahí. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Juan Sí, Pablo? perdón. Sí, ¿Mm? perdón, pastor, es que me llama mucho la atención que realmente sí esto es más que títulos que otra cosa, porque no sé si ustedes recuerdan hace como 10 años o un poco más, creo, que Graving Moya de Canal 7 tenía un programa investigativo y que fue y le cayó a Raúl Vargas allá en Oasis de Ujú, Esperanza. ujú. Y yo no sé si en esa época ya Raúl Vargas estaba autoproclamado apóstol, pero de vergüenza ajena porque en medio de la entrevista, Raúl Vargas intentando justificar todo lo que se hacía en Oasis para coercionar a la gente o más bien para sacarle la plata, empezaba a sacar versículos bíblicos y después le demostraron que los versículos bíblicos que él demostraba ni siquiera tenían coherencia con lo que estaban hablando. Entonces, qué pena, ¿no? Que alguien que realmente se ponga estos títulos ni siquiera tenga coherencia bíblica para defender el punto. Y creo que le preguntaron también, no sé si fue a él, que quién los había nombrado. Y creo que tampoco Sí, pudieron decirlo. Sí, porque no pudieron decirlo. O sea, ¿quién nombró a quién? O sea, yo sé que aquí tienen como el mero mero a Ronnie Chávez, ¿no? El profeta de los profetas y todo eso. Pero bueno, hasta escuela de profetas hay, ¿no? Imagínate, escuela de profetas, o sea, ¿qué lo pueden formar a uno si es un llamado, o sea, como tal, ¿no? O sea, pero bueno. Sí, todo eso es parte de la secularización del evangelio que hablamos aquí, que es uno de los factores que más ha influido a que la gente, porque la gente tiene ese vacío espiritual que llenarlo, ¿no? Entonces, si usted es seguidor de hombres y ese hombre se desvía, pues usted va detrás de él, ¿no? Porque así es, ¿no? Y a eso es que se refiere con que el pueblo camina cautivo, ¿no? Porque no tienen conocimiento. Entonces, como cuando uno es ignorante, pues uno es esclavo del que medio sabe, ¿no? Y si el que medio sabe manipula, pues ahí sí quedamos listos para la foto, ¿no? pastor, y también estos actores famosos que están en esa secta, que dejan hasta las familias y todo eso es parte también de ocultismo. Pues sí, por ejemplo Tom Cruise, ¿no? Que él siempre ha estado con el, ¿cómo es que se llama eso que él practica? Hombre, cienciología. cienciología, sí, todo eso es ocultismo, ¿no? Porque eso son unas prácticas bien extrañas como tal, que no tienen nada que ver con el Pastor, cristianismo como tal. O sea, son cosas sobrenaturales, pero que no vienen del Dios de la Biblia, entonces ya eso se convierte en ocultismo como tal. Ok, el yoga también se puede decir que es ocultismo hasta cierto punto, ¿no? pues es que la yoga, digamos, todo depende de David de la mente, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, Ujú. porque yo, es una opinión personal, no sé, y lo pongo aquí delante de ustedes, uno tampoco puede satanizar todo, ¿no? O sea, porque a veces hay esa tendencia a satanizar todo y que esto sí, la yoga como ejercicio de estiramiento y algunos ejercicios de elasticidad del cuerpo y todo eso pueden llegar a, técnicas de respiración pueden llegar a ser muy provechosas, ¿no? El problema de la yoga es cuando ya te meten en que pongan la mente en blanco y que ya ahí sí ya estamos entrando en otros terrenos. Uno no puede poner la mente en blanco porque, digamos, eso es como dar cabida a cosas abrir puertas que uno no debería abrir, ¿no? Más bien lo que la Biblia le aconseja a uno es que uno tiene que estar alerta a toda hora, ¿no? Y cuidarse. Pero, digámoslo, en términos eso es como que tú me digas a mí, pastor, y ir al gimnasio, eso también es satánico. Y digo, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, por la música que dice escucha. Y digo, bueno, pues es que usted va al gimnasio a escuchar música o a hacer ejercicio. ¿Qué va a hacer? ¿Me entiende? Entonces, uno no puede satanizar todo, ¿entendés? Porque hay que ser muy selectivo. Por eso hay que desarrollar esa capacidad de discernir, ¿no? O sea, acuerden que nosotros estamos por eso el Señor le decía a los discípulos, y no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de mal. Nosotros estamos aquí, tenemos que convivir, ¿no? Nosotros no podemos pretender que todo el ambiente a donde vayamos sea cristiano, porque si no, entonces tendríamos que irnos a una isla por allá y solo aceptar cristianos en esa isla, ¿no? Pero no, aquí hay que convivir con cosas que son de este mundo y lo único que uno tiene que saber es guardarse nada más como tal, ¿no? Pero sigue haciendo yoga, David, no hay problema. Ok, bueno, Pastor, No, entonces, digamos,
avancemos un poquito, ahorita seguimos, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todo esto es un tema muy amplio y a medida que uno se mete, averigua, pues uno va descubriendo otras cosas, ¿no? Y es a lo que la palabra menciona también de que iban a venir doctrinas de demonios, ¿no? Todo eso que hablaron ustedes ahora de las empujadas y de imposición de manos y maldiciones generacionales y liberaciones y ficticias, todo eso al final es ese paquete de las doctrinas de demonios que habla la palabra. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Entonces, acuerde que la sabiduría que no viene de Dios dice que es animal, terrenal y diabólica como tal. Pero miremos, por ejemplo, qué dice la Biblia del ocultismo, ¿no? La Biblia obviamente lo condena categóricamente, sin excepciones como tal, ¿no? O sea, todo lo que son prácticas de ocultismo en Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14 está bien claro, porque acuerde que estos libros de Deuteronomio, Levítico y todo eso son de los primeros libros de la Biblia donde el Señor le hace al pueblo todo ese tipo de advertencias porque sabía para dónde iban, ¿no? Porque la tierra prometida que el Señor obviamente, valga la redundancia, le prometió a su pueblo, pues no era una tierra donde no iba a haber nadie, ¿no? Tranquilo, si el Señor hubiera sido una tierra deshabitada, pues me despreocupo, ¿no? Porque es mi pueblo y que ellos comían, ¿no? Pero como él sabía lo que había allá, le hacía una cantidad de advertencias, ¿no? Tenga mucho cuidado, allá hay agoreros y hay de todo, ¿no? Entonces, pero lo condena y al principio le dimos varios versículos, ¿no? Y no solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, en las cartas de Pablo, por ejemplo, en Gálatas les habla ¿acuerdan de las obras de la carne, ¿no? Habla de idolatría, hechicerías, pleitos, celos, entre todas esas y está metido lo que es la hechicería como tal, ¿no? Y no solamente en Gálatas, en Éfeso también, porque acuérdense que en Éfeso estaba una diosa ahí que también practicaba el ocultismo como tal, y en Hechos 19 dice, así pues, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de ellos. Cuando la iglesia de Éfeso empezó, porque en Éfeso particularmente se practicaba mucho el ocultismo, por lo que les decía de esa diosa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero dice que muchos cuando vinieron a los pies del Señor, vinieron ahí y delante de todo el mundo quemaban sus libros y todo, porque habían libros de magia y todo, ¿no? Entonces, pero básicamente hicieron eso, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que lo que ofrece el ocultismo que llama tanto la atención a la gente, ¿no? Hay varias cosas que, recuerden que les dije ahorita que hay ese interés particular de uno conocer qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque si uno supiera por ejemplo, yo supiera qué es lo que va a pasar mañana, pues me preparo desde hoy, ¿cierto? Sí, pero como yo no sé qué va a pasar mañana, entonces tengo que estar alerta en todo, estar pendiente de todo, ¿no? Pero digamos, es parte de lo que a la gente le gusta. ¿Pero qué ofrece el ocultismo? Bueno, por un lado ofrece poder. Obviamente la gente que se mete en todo esto siempre es buscando desarrollar ciertas capacidades que otros no tienen, ¿no? O sea, eh, te- lo que a veces no dimensionan es de dónde vienen esas fuerzas, ¿no? O ese tipo de poder como tal, ¿no? Que es sobrenatural, pero que es dado por fuerzas satánicas como tal. Porque acuerden que lo sobrenatural solamente tiene dos orígenes, o es Dios o es todo lo que es los demonios, Satanás y todo. De una de las dos lados viene, no hay un tercero, ¿no? Entonces, si todo lo que es ocultismo no viene de Dios, pues ¿de dónde más va a venir? Pues son fuerzas satánicas como tal. Entonces, ¿qué es lo que busca la gente? Bueno, obviamente, ¿y qué es lo que ofrece el ocultismo? Pues te ofrece poder, ¿no? Tener esa capacidad de hacer cosas que otros no hacen, ¿no? Por otro lado, ofrece conocimiento a lo desconocido, como les decía ahorita, poder conocer eventos futuros, como tal, y por eso es que todo eso que hablaba William ahora de las campañas proféticas y las profecías y todo eso, eso es básicamente un conocimiento hacia lo desconocido, ¿no? O sea, si ustedes ven las proclamas proféticas de Ronnie Chávez que salen a principio de año, de cómo va a ser todo el año, él cómo va a saber eso? ¿Y cómo va a decir que Dios le reveló eso? Eso no tiene nada que ver, eso son cosas, eso es adivinación como tal, y eso ya es ocultismo, ¿no? Y lo que pasa es que la gente no lo dimensiona así. ¿Por qué? Porque la gente no cree, primero que todo, no creen que eso no viene de Dios, ellos creen que eso viene de Dios. Y segundo, no distinguen entre lo que es una profecía como tal y una adivinación, ¿no? O sea, ¿y por qué no lo distinguen? Porque no quieren, realmente la gente no quiere salir de la ignorancia. Por otro lado, también ofrece curar enfermedades, ¿no? O sea, yo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia de ese tipo o han visto en algún momento de que realmente hay curaciones y que sorprenden, ¿no? O sea, y les voy a contar una anécdota que yo sí la vi. O sea,
Yo cuando yo salí del colegio y me fui digamos, yo tenía 17 años, salí del colegio del pueblo y me fui a vivir a la ciudad con mi hermano, ¿no? Mi hermano tenía una niña pequeñita y nosotros vivíamos en un edificio que era de 5 pisos, pero vivíamos en el primer piso y en el quinto piso vivía un muchacho que era escolta, o sea, era guardaespaldas, ¿no? Y nosotros, pues siempre, uno, como hace mucho calor en Cali, uno siempre se hacía ahí afuera, ahí a creer a la brisa. Entonces, cuando el muchacho llegaba, él siempre nos saludaba y él acariciaba a mi sobrinita, que estaba pequeñita, hola, ¿cómo está? ¿Qué? Y subía, ¿no? Y así todos los días. Al muchacho lo mataron violentamente, ¿no? Porque era guardaespaldas. Entonces, tuvo una muerte muy violenta. Resulta que ustedes vieran que mi sobrina, ella dejó de comer y vomitaba y se fue adelgazando la chiquita y los médicos nada, no, o sea, nada que ver, no le llegaban, no le llegaban al asunto a qué era lo que tenía, ¿no? Y entonces a mi hermano le aconsejaron pues que la llevara a cierta persona, digámoslo así, de esos curanderos, pues, esos que miran ese tipo de cosas, ¿no? Esa persona sí vio a la chiquita y sí supo qué era, y sí le hizo su tratamiento, ¿no? Y la curó. La chiquita se curó. Y entonces, bueno, después la explicación de eso es que el muchacho, cosas que se mueven en ese ambiente. La explicación fue que el muchacho él murió de una manera violenta y él murió antes de tiempo, supuestamente, ¿no? Y entonces que no se quería ir, digámoslo así, y entonces más bien se quería era llevar a la chiquita, ¿no? Y cosas de esas, pero que eso lo quebraron. Bueno, se los cuento porque eso es una historia real, o sea, estamos hablando de mi sobrina. Entonces, esas cosas existen, ¿no? Ese tipo de curaciones existen porque pues ofrece, o sea, lo sobrenatural tiene su poder, ¿me entiendes? O sea, no hay que menospreciarlo como tal. Cualquiera podría decir, pastor, y entonces, ¿cómo fue que sí lo pudieron curar ese tipo de fuerzas y Dios no? Porque pues mi hermano no era uno ni siquiera estaba metido en esas cosas, uno era católico, ignorante y todo ese asunto, pero es una experiencia, o sea, que pasó. Yo no sé si ustedes han visto cosas de esas, pero de que existe, existe. O sea, entonces el ocultismo ofrece poder, ofrece conocimiento a lo desconocido y ofrece curar enfermedades, o sea, eh, que realmente a veces no le llegan, pero este tipo de curanderos se hacen las famosas limpias y te quiebran hechizos, porque lo oculto se mueve con lo oculto, ¿no? Generalmente la gente que va a estos hechiceros a que les quieren es un hechizo que le ha hecho otro brujo. Bueno, eso es ahí, ¿no? Nunca va a ir uno donde un hechicero para que le lo cure porque hay otra persona cristiana que está orando por uno, ¿no? Eso no, ¿me entienden? Los dos mundos son totalmente opuestos, ¿no? Pero sí ofrece lo suyo y entonces eso es lo que le llama la atención a la gente, ¿no? Por eso es que cada vez esto adquiere como más adeptos, más gente que le gusta todo meterse en eso, ¿no? Pero Sí, bueno, ¿quién está pastor. detrás de todo esto del ocultismo? Ya sabemos, yo les dije, solo hay dos fuentes, Dios o Satanás, uno de los dos, o de uno o del otro como tal, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado porque, recuerda lo que dice la palabra, que Satanás es el príncipe de la mentira, es el engañador, se viste como ángel de luz, entonces pueden haber muchas cosas que a uno le parezca que son de Dios, pero que realmente son de Satanás. ¿Quién creen usted? ¿Qué pasaje bíblico que deberías de tenerlo así? Porque yo lo repito mucho, que ustedes digan, wow, que la gente crea que eso es de Dios y realmente no es de Dios. ¿En qué parte, en qué versículo de la Biblia, por ejemplo, lo dicen, ¿no? Que yo les he dicho a ustedes que es algo que a mí lo veo con mucho respeto eso, ¿no? Que alguien haya visto cosas que diga, wow, cosas que son de Dios, pero que al final, es que si lo digo ya, bueno, se lo voy a dar la pista, y que al final el Señor le diga, eso mío no era. Que Dios no lo Pastor, los reconozca. milagros, Los milagros. Sí, los sí, milagros. pero ¿a quién le Salieron, pasó eso? ¿A quién? allá, salieron. A los que se presentan delante de Dios y le dicen que en el nombre, bueno, que en su nombre hicieron muchos milagros, sanaciones, que reprendieron demonios y que a la final de cuentas Jesús los echa de su presencia y les dice que nunca los conoció. Exactamente, imagínate, son cosas, Señor, en tu nombre yo expulsé demonios, hice milagros, predicamos en tu nombre, y el Señor diga, pues yo no sé, conmigo no fue, ¿entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado de cosas que uno crea que realmente son de Dios
pero que no son de Dios, ¿no? O sea, porque Satanás es experto en engañar como tal, ¿no? Entonces, y son cosas sobrenaturales que pueden pasar, ¿no? Y todo el mundo se las da, se las atribuye a Dios cuando realmente, que ese es la blasfemia moderna. Acuerden que anteriormente la blasfemia era que cosas que eran de Dios se las atribuían al diablo, pero ahora es al revés, cosas que son del diablo se las atribuyen a Dios. Y no deja, y sigue siendo igualmente blasfemia como tal, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que son sobrenaturales. Está bien que uno no las puede, digamos, eh, explicar, pero que existen como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, los eclipses de sol, antes la gente no se explicaba cómo ocurrían, porque no había tanta investigación como ahora y todo ese asunto, pero eran cosas sobrenaturales que la gente no entendía, pero no quiere decir que estuvieran mal, ¿no? Porque un eclipse es algo, pues no es que sea, digamos, no es que sea del todo sobrenatural, porque es un evento natural, pero eran cosas inexplicables como tal, ¿no? Entonces, acuérdense, hay cosas que no necesariamente porque uno no tenga la respuesta no quiere decir que no exista, ¿no? Y ustedes vieron allá en Éxodo cuando Moisés llegó, uno diría, llegó él como todo presumiendo con su vara ahí a impresionar al faraón y le tira la vara al suelo y se convierte en serpiente. Y entonces el faraón manda a llamar a sus sacerdotes también y cogen y tiran la vara y lo mismo, ¿no? O sea que lo imitaron. ¿Me entiendes? Entonces hay cosas sobrenaturales que a uno dice, ¿y cómo fue eso? Pues lo de Moisés uno lo entiende, poder de Dios, ¿cierto que sí? Pero lo otro uno diría, guau, ¿y eso qué fue? Bueno, poder de las tinieblas también, porque la hay, ¿no? O sea, aunque uno no sepa cómo fue, pero que ocurrió, ocurrió, ¿no? Bueno, hablemos de las puertas hacia el ocultismo. Bueno, obviamente, a veces, me acuerdo de que esto de las supersticiones siempre han existido y no faltará la gente que diga, por ejemplo, yo no sé ustedes, ¿alguno de ustedes alguna vez ha visto una escalera y digo, uy, yo no voy a pasar por ahí debajo? ¿Le ha pasado o no? Sí, muchas veces, ¿Pero por qué, Profe, Mari? Porque le pastor, damos la vuelta. porque dicen que pastor, o que le barran los pies, que dicen que si uno le barran los pies no se casa. Tranquila, Marina, tranquila. No me adelante. Bueno, ¿y por qué, Mari, uno no pasa por debajo de la escalera? porque dicen que es mala suerte. Ah, bueno, pero eso es ocultismo. Por ejemplo, yo he visto una Sí, escalera y yo no claro. paso por debajo, pero porque me da miedo que me caiga encima. ¿Me Yo entiende? paso por la acera, paso por debajo, no importa. Pero no, o sea, si uno dice no paso por ahí porque eso es mala suerte, ya uno está cayendo en supersticiones, que eso, No, eso no, es una rama del ocultismo. O por ejemplo, hoy sí, martes correcto. 13, que hay gente que no sale, y dice, es que hoy es martes 13, no, de pronto me pasa algo. Eso es ocultismo. Sí. Ocultismo inocentón, pero que lo hay, ¿no? Entonces, son puertas que uno abre, ¿no? O sea, o por ejemplo, yo no sé si a ustedes alguna vez cayeron en esa época en que uno todos los días leía el horóscopo. Y era la No. misma vaina de siempre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era un patrón ahí, es un patrón. O por ejemplo, que uno lee, que uno dice, es que yo soy Capricornio, y uno va y busca Capricornio y dice, sí, es que a usted le gusta ponerse camisetas cafés y usa gafitas, y digo, wow, me definieron. Pero eso es como la ley de las probabilidades en la adivinación, pues todo eso es adivinación, pero uno alguna vez ha caído en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son puertitas que se abren como tal, y entonces las 5 principales rutas de acceso al ocultismo son estas que están aquí: la superstición, la adivinación, el espiritismo, la magia y los fenómenos sobrenaturales. Por ejemplo, hablemos rápidamente de las supersticiones. ¿Qué es la superstición? Era lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Marina, que no le barran a Pastor, uno los pies porque no se casa. Supersticiones, ¿no? Porque ¿qué es la superstición? Digamos, atribuirle poderes sobrenaturales a cosas que no las tienen. Por ejemplo, eso de que Dios guarde encontrarse un gato negro, romper un espejo, lo de la escalera, el número 13, el mal de ojo. ¿Ustedes saben cuál es el mal de ojo? Ay, envidia. No, el mal de ojo yo no sé cómo la pega, es que le conocen aquí en Costa Rica cuando hay gente que tiene supuestamente mucha energía en la vista, entonces cuando ven a un bebé y lo ponen mal y el bebé se pone malo de vomitar y dice, en Colombia le digo mal de ojo. Entonces dice, vea, para que no le pase eso, póngale una cosita roja aquí. ¿Se usa eso aquí o no? Sí, también, pastor, y además dicen que le ponga la camiseta al revés a los bebés para que no le caiga el mal de ojo. Por eso, entonces, todo eso son supersticiones. ¿Usted iba a decir algo, Cecilia? Sí, pastor, al menos en mi caso, cuando no era conocedora, me costó mucho
este, que veo que no lo mencionan ahí. Una ¿Cuál? superstición era que cuando uno en la mañana se levantaba, no poner el pie izquierdo, porque si no durante toda el día iba a tener cosas, malas cosas en el día. Sí, un mal ¿Levantarse con día. levantarse con el pie izquierdo o con el Sí, derecho? Bueno, cosas de esas, ¿no? no, el izquierdo. Y me costó bastante, pastor, honestamente me costó bastante porque era una superstición, porque ya yo vengo de una familia que practicaba prácticamente todo lo que era santería, ocultismo, oración a los muertos. Pude ver muchas cosas de ese reino, gracias a Dios, pude, digamos, Dios a mí me guardó, puede decirlo, porque siempre me apartó participar de esas cosas. Pude ver personas, a nosotros nos visitó 2 brujos, pude ver, manifestaciones en esas personas, pude ver el poder que Satanás tiene en las personas que abren esas puertas. Yo oigo esto y honestamente digo que hay que darle gracias a Dios porque Él nos rescata, nos traslada a un reino que honestamente día a día hay que agradecer a un Dios tan bueno porque en ese reino que es el reino de las tinieblas se ve y se vive muchas cosas porque Sí. uno vivió esas cosas, pastor, uno vivió esas cosas. Es que no esté ahí, Cecilia, sino que si hiciéramos una lista de supersticiones, pues no, se nos llena eso ahí. Es un ejemplo, ¿no? A mí, por ejemplo, nosotros en la casa, cuando iban para uno buscar trabajo, le hacían los baños de las siete hierbas, ¿no? Una cantidad de hierba, y hágase un baño. Pero bueno, hay muchas cosas, pero Aquí, estos son algunos ejemplos de mala suerte, y también hay algunos pastor, ejemplos de buena suerte. Voy, por ejemplo, las patas de conejo, las herraduras, todo eso, ¿no? De tocar madera, los amuletos, los talismanes, las estatuas religiosas, todo eso es parte de la superstición, ¿no? ¿Te acuerdas qué son las supersticiones? Cuando uno le atribuye poderes sobrenaturales a cosas que realmente nada que ver, ¿no? Por ejemplo, que eso de una pata de conejo, o tener una herradura, o cosas de esas, ¿no? ¿Qué pasó, Erika? Karina es, Ah, yo Karina. quería, bueno, nada más así, igual como comentario. No sé si ustedes o será solo aquí de esta zona, que en diciembre ustedes han visto las florcitas moradas que salen, Ujú. que ¿Cuáles son? bueno, ¿Las redondas? sí, las redonditas porque son pequeñitas y Ah, casi no. siempre salen en la época de diciembre. Bueno, aquí la gente las recoge, hace ramitos y los regala para que las pongan en las billeteras porque dice que eso ayuda a dar plata, dicen. Y todo el año No, pasan limpios. Supersticiones, sí, no. supersticiones. Todo eso, o sea, eso es superstición cuando uno le atribuye un poder sobrenatural a algo que no lo tiene. Eso para que lo tengamos que ver como lo más usado, lo más sencillo, ¿no? Digamos, después tenemos la parte de las adivinaciones, ¿no? Obviamente, acuerde lo que decía Isaías 8:19, dice, y si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Consultará a los muertos por los vivos, ¿me entiendes? Entonces era como un reclamo, ¿no? La adivinación era lo que les decía ahorita, que la gente confunde las profecías con la adivinación. Se usa básicamente con la intención de descubrir algún conocimiento escondido o poder predecir el futuro usando prácticas ocultistas. Entonces, todo eso que se usa hoy en día bajo el nombre de profecías no es otra cosa que adivinación. ¿Por qué? Porque a Dios, lo único que Dios nos ha revelado del futuro básicamente es la manera en que nosotros podemos lograr la salvación, la manera en que debemos comportarnos, pero no es el día a día de lo que nos va a suceder, ¿no? Entonces, esos son adivinaciones. Digamos, la adivinación se mueve en tres dimensiones, que es pasado, presente y futuro, ¿no? Como les decía, el pasado eh, fue lo que les conté ahorita de que a mí me leyeron la mano y me leyeron el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo conoce el pasado, los demonios conocen el pasado, y como esos son prácticas ocultistas, pues ellos se mueven en ese mismo ambiente, entonces les he revelado eso. Entonces el pasado no tiene no tiene ningún, como dice, no hay nada de qué asombrarse que lo sepan este tipo de personas. Lo que pasa es que a uno sí lo impresiona, que a uno le digan todo lo que uno ha vivido, como el Señor, por ejemplo, el Señor cuando le dijo a la samaritana todo su vida,
wow, ella se asombró, pero no quiere decir que el Señor obviamente no lo conocía, no lo conociera porque era ocultista, no, porque es Dios y todo lo conoce. Entonces, Dios conoce nuestro pasado, claro que sí, los demonios también lo conocen. Entonces es una realidad. Y cuando a uno le dicen su pasado, pues a uno lo enganchan, ¿cierto? Decía, a uno Entonces, si a mí, por ejemplo, si yo cojo a Cecilia y le digo, sin conocerla, obviamente, es que usted esto, y dice, wow, ¿cómo lo supo? Y entonces ya la enganché. Y entonces le digo, Cecilia, y de aquí en adelante a usted le va a pasar esto, entonces ya usted está enganchada, entonces usted me cree. Y si le pasa, pues la pegué. Y si no le pasa, le faltó fe. ¿Me entiendes? Entonces, cosas de esas, ¿no? Entonces el pasado no tiene ningún cliché, o sea, eso realmente es algo que lo sabe. El presente también, los demonios saben cómo vivimos ahorita, eh, no, con quién hablamos, qué es lo que decimos, cómo nos comportamos, ¿me entiendes? El demonio lo sabe, entonces eso no tiene. El futuro es el asunto ahí, ¿no? El futuro. Entonces, el futuro solo Dios lo conoce, solo es el que, en el caso de que viene de la adivinación, pues prácticamente es eso, ¿no? Y era lo que les decía de esas profecías, que te dicen una cantidad de cosas que eso nada que ver, no pasa. Lo que les dije ahorita de la selección Colombia, cuántas cosas no han dicho ahora que dijeron que el 2020 era el año, era un año tremendo de recuperación económica y ¡pum! Cayó la pandemia. ¿Me entiendes? Entonces, ¿dónde estaban los famosos profetas ahí? Nada que ver, ¿no? Entonces, ¿qué dice Dios de la adivinación? Bueno, obviamente hay varias cosas. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, no atendáis a los sueños que soñáis, ¿no? O sea, no les hagan caso. No les hagan caso, o sea, a los profetas que ustedes ya saben cuáles son los míos y cuáles no. Y si un profeta, acuérdense, si un profeta les dice algo y eso no se cumple, que ese profeta muera. ¿Qué tal que hoy en día ocurriera eso? Que si un profeta dice algo y no se cumple, que se muera. Bueno, ya estaríamos limpios de tanto charlatán, ¿no? Entonces, hay un ejemplo bíblico que fue el de Saúl. Vamos a ver hasta dónde llegamos y tal vez la dejamos pendiente. Hay un ejemplo bíblico de Saúl, recuerda que dice en 1 Samuel 28:1. Dice que, ¿se acuerdan, no? Para no leer toda la historia, bueno, no está tan larga. El corazón de Saúl, rey de Israel, se llenó de temor al ver el gran ejército filisteo que se había reunido para atacarlo. Entonces los medios y espiritistas, o sea, brujos, habían sido echados de la tierra debido a que Saúl rechazó la palabra de Dios. El Señor lo rechazó como rey y no respondió a su oración pidiendo dirección divina. Acuérdense, Saúl estaba sitiado y todo ese asunto y él pidió, digamos, consejo de Dios, pero Dios, como estaba enojado con él, no lo atendió, ¿no? Entonces dice que Saúl se disfrazó y viajó hasta el pueblo de Endor para ver una medium, o sea, una bruja, ¿no? Él la persuadió de que consultara a los espíritus y de que hiciera venir al profeta Samuel, porque Samuel ya había muerto, ¿no? Para espanto de la medium, Samuel apareció y el profeta le recordó a Saúl que el día que había desobedecido a Dios, el Señor había quitado el reino de sus manos y le había dado a David, y a continuación Samuel predijo la derrota del ejército de Saúl y la muerte del rey David. Este es un pasaje que tal vez lo vamos a ver el próximo martes, que es muy curioso, ¿no? Porque dicen, pero ¿cómo? La Biblia dice que uno no debe invocar a los muertos porque los muertos no vienen, pero resulta que Saúl, buscó una bruja para llamar a Samuel, que ya se había muerto, y resulta que Samuel se le apareció y le habló. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Me entiendes? Es una historia muy interesante que la vamos a ver luego, pero les adelanto que eso no tuvo nada que ver Dios con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque por lo general la gente que invoca muertos y dice que me habló, puros demonios, ¿ah? Puros demonios, porque acuerde que Satanás se viste como ángel de luz, ¿no? O sea, ¿me entiende? Es un campeón en engañar, pero después retomamos este tema, ¿no? Entonces, básicamente ahí en Primera de Crónicas también se habla de la decisión que Dios había tomado en cuanto a Saúl por haber hecho eso, ¿no? Por ir a consultar a divinas, porque si hay algo que a Dios le aborrece es eso. Entonces, ahora cualquiera podría decir, pastor, pero si Saúl llamó a Dios y Dios no le contestó, ¿por qué se enojó porque fue a dar una divina? Porque el hecho de que Dios no le conteste a uno no quiere decir que uno vaya a ayudarle a él, pues, y vaya a ir a buscar ayuda donde sea, porque el fin no justifica los medios, ¿me entiende? Entonces hay cosas que Dios prohibió y así no haya respuesta de él. Eso es como que uno le prohíba algo a un hijo y, por ejemplo, que yo le prohíba algo a mis hijos y entonces yo me voy, ¿no? De viaje y entonces porque yo no estoy aquí, que como mi papá no está, entonces lo voy a hacer porque papá no está. No, no, si está prohibido, está prohibido, ¿ah? Entonces Dios ya lo había prohibido, por más que no hubiera respuesta, eso no quitaba la prohibición como tal, ¿no? Ya lo había dicho en Pastor, Levítico, en Deuteronomio, todo eso, ¿no? pastor, Entonces, una pregunta. sí, señor.
Pastor, con respecto a, es que a mí me tiene una duda toda la vida, y el catolicismo siempre se dio que a uno le ponían el nombre de un tal santo. Ujú. eh, eh, a qué, bueno, a cómo entraría, digámosle, a nivel, no sé si ocultismo, yo no sé, el segundo nombre, porque eso era un santo que nada que ver. Por ejemplo, un hermano mío se llama Randall Patricio. Pues, el segundo nombre fue dedicado a San Patricio. ¿Cómo entra eso, digamos, en un campo espiritual? No, lo que pasa, William, es que, bueno, si le pongan a uno, como Randall Patricio, más que ocultismo, parece como una venganza. Pero bueno, ese es otro tema, ¿ah? No Pero sé. no, 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 o sea, lo que pasa es que un nombre, el nombre en sí no significa absolutamente nada, ¿no? Digamos, más allá del nombre como tal, ahora tú dirás, ¿cómo que no significa pastor el nombre si el nombre lo caracteriza a uno? Bueno, déjame decirte que yo conozco gente que se llama Jesús y son unos criminales bravos, ¿no? No, no, pero ¿Entiendes? yo decía, perdón, pastor, yo decía, digámosle, que en el La caso, intención digámosle, con la cual se le puso, pero sí, porque sí, a un sí. San Patricio era un Ujú, ujú. tal santo que en ese O sea, tal vez lo momento, que tú dices es que de pronto se le puso en honor a, ajá, correcto, pero digamos, cuando le pusieron ese nombre a tu, ¿qué era? ¿Tu hermano? un hermano, sí, mi hermano Cuando tiene le ese pusieron el nombre. nombre a tu hermano estuvo de acuerdo. En ese tiempo que ya uno ya metido en el registro, ahí ya No, no, estaba, no, pero él cuando lo llevaron al registro, ¿qué dijo? Sí, que estaba de acuerdo o no. no, no, ahí, era imposición, digámosle, en ese tiempo era imposición los de los nombres, ya usted quedaba Por como eso, fulano pero ¿por tal y qué? fulano Porque era, tal. porque pues era un bebé, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, era un bebé. Entonces, en los nombres, realmente los nombres no tienen ningún tipo en eso no hay ningún tipo de problema como tal, ¿me entiendes? El problema es que por él llamarse Patricio, le rinda culto a San Patricio y que ese es su santo patrono y que uno es que ese es mi santo patrono y uno se encomienda a él y entonces, más que el nombre no es tanto por el Patricio como tal, sino por la idolatría, ¿no? O sea, La que idolatría, eso iba yo. eso, entonces es lo mismo como que uno estuviera encomendado a San Martín de Porras, bueno, a cualquier santo, ¿no? Entonces, pero no es por el nombre como tal, porque el nombre, pues el nombre en sí, como, por ejemplo, que tu hermano, no sé si es cristiano, ¿no? Pero diga, no, pues él vino a los pies de Cristo y tal, 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 y entonces él está ahorita en los caminos del Señor y todo bien, pero él sigue preocupado porque se llama Patricio. No, eso ya no le debía preocupar a uno, ¿me entiende? Ok, ok, Y perfecto. más ahora donde uno se puede ir por ejemplo, ¿cómo es que se llama él? Randall Patricio. Que Randall Patricio, que dice Randall Patricio va al registro y dice, es que yo me quiero cambiar el nombre. ¿Cómo se llama usted? Randall Patricio. Ah, bueno, ¿y cómo se quiere poner? César Patricio. ¿Entiende? Bueno, ese es un chiste, pero dejémoslo ahí, nada más Gracias, era para ver si pastor. están ahí. Pero bueno, está bien. Entonces, digamos que las primeras cosas está bien. Básicamente, ¿qué dice el Señor de la adivinación? Bueno, acuérdense que vimos las dos puertas. La primera era las supersticiones como tal. Después estamos viendo la adivinación, que ahí entran muchos de esos de que le quieren adivinar a uno el pasado, presente y futuro. Después está el tema del espiritismo, ¿no? Que es otra puerta, ¿no? Que es el invocar, que era lo que ustedes están hablando ahorita de esos juegos, ¿no? Que son juegos muy inocentes, pero que caen en esta categoría del espiritismo, estar invocando espíritus como tal. Levítico 20:27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muerto o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados y su sangre será sobre ellos, ¿no? Entonces el espiritismo tiene que ver con prácticamente eso de evocación de espíritu. Ahí entran todo eso de la ouija y las sesiones espiritistas y la bola de cristal y los medios que sirven de intermediarios con espíritus de otro lado, ¿no? Entonces, y es que eso a veces es algo que se toma muy en juego, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de los circos? Los payasos de los circos siempre hacían el mismo chiste, ¿no? Espíritus del más allá, córranse más para acá, cosas de esas, ¿no? Entonces lo ven como un juego, ¿no? Un juego, digámoslo así,
Y es algo que no debería uno estar jugando con eso, ¿no? Entonces, es una práctica muy peligrosa, como lo hablábamos ahorita, por eso hay que tener mucho cuidado y qué bueno que ustedes que tienen chicos que de pronto les adviértales de eso no es jugando, o sea, eso es abrir puertas que los niños obviamente lo hacen de una manera muy inocente. ¿Qué dice Dios del espiritismo? Bueno, la Biblia es muy clara en cuanto a esa práctica de invocar espíritus o de muertos como tal. ¿Por qué? Porque la Biblia establece que los muertos, uno muere una vez y va al juicio y ya, ¿me entienden? Y de hecho, ¿ustedes se acuerdan alguna vez que estuvimos viendo la parábola del rico y Lázaro? Que Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el infierno. ¿Se acuerdan de toda la historia que el rico le decía que mandaran a alguien allá para que le dijera a los hermanos que eso era? ¿Se acuerdan? Entonces uno diría, ¿por qué no fue el mismo rico? ¿Por qué no fue directamente él a advertirle a los hermanos que el infierno era real, ¿no? ¿Por qué? Porque los muertos no pueden ir allá. ¿Entiendes? Los muertos no se pueden devolver, ¿no? Por eso es que él le decía ahí, aunque eso es una parábola, Padre Abraham, ¿por qué no mandas a alguien o vas tú para que alguien les diga? Le digo, no, hombre, ellos allá tienen a sus profetas, ¿me entiende? No hay forma de que aquí nadie les avise. Imaginen que uno tuviera, imaginen ustedes nada más, como que hubiera chance de que alguien viniera de decirle a uno, vea, el cielo es real, Dios existe, y el infierno también. ¿Ustedes creen que todo el mundo se convertiría? ¿Me entiende? Porque ¿quién va a querer irse por allá? ¿Me entiende? Pero como no pueden, la gente a veces vive en esas fantasías de que es que por aquí está, por aquí se está paseando el ánima de mi mamá y mi mamá está aquí, que no, los muertos Pastor, no. Sí, señor. de ahí, usted dice eso de que si alguien iría al infierno y volvería, ¿no le Ujú. creyeron ni a Jesús? Imagínate. ¿No le creyeron que le van a creer a cualquier otra persona que vaya a decir Por eso que es era que verdad? Abraham le decía al rico, le decía, que él le decía que mandara a alguien, le digo, no, hombre, ya tienen sus profetas, es más, si allá fuera alguien y un muerto resucitara, porque Jesús murió y resucitó y ni así le creyeron, entonces imagínate, lo que dice Braulio es cierto, ¿no? Entonces, pero bueno, los muertos no pueden volver por acá. Entonces, eso es esa historia. Entonces, el espiritismo es una puerta que generalmente la gente abre mucho. La magia y la brujería también, bueno, el Deuteronomio hablaba mucho de eso, de que cuando el Señor le decía al pueblo que se fueran para allá, le decía, vea, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, porque eran prácticas ocultistas, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti, ¿no? Entonces, el propósito de la magia siempre, básicamente es lo mismo, ¿no? Por medio de métodos ocultos, obtener salud, enfermedad, amor, buena o mala suerte. Bueno, hay gente que dice que hay magia blanca y que hay magia negra, que la blanca es buena, ¿no? En la Biblia no se habla ni de magia blanca ni de magia negra. Ahora ustedes dirán, pastor, y esos magos que uno lleva ahí a las fiestas de los niños y que, bueno, es que eso, digamos, los actos de magia generalmente son habilidades de las manos y las cartas y que yo no sé qué, y que mire cómo me corto el dedo y me lo corté y me entiende cosas. Uy, mire, un acto de magia en vivo, ¿me entiende? Entonces, son cosas, son habilidades manuales, ¿no? Pero nada que ver. Ahora, hay algunos actos, no sé si ustedes los han visto de que uno dice, wow, eso es diabólico, güey. O sea, no sé, algunos actos de magia, pero que son ya cosas que rayan en el ocultismo como tal, porque una idea de cómo pasó eso. Aunque no sé si ustedes veían un programa de un mago enmascarado, ¿no? Que hacía trucos, ¿se acuerdan? Pero que después decían cómo los hacía, eran puros juegos de cámara. ¿O han visto esos videos de chinos que hacen trucos y después hay otro atrás y que le desbarata el truco? Bueno, cosas de esas son tonteras, ¿no? Pero sí hay magia, hay cosas de magia que son cosas delicadas a las que hay que tenerle mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los canales en los que se mueve la magia? Bueno, el primero obviamente está en la brujería, que bueno, en inglés esta palabra viene del Wicca, ¿no? Wicca que significa bruja. La brujería usa hechicería, variándose de objetos o dichos, ¿no? Y cuando hablamos de objetos, acuerde, hay muñecas de vudú que hacen muñecos y que le clavan cosas, talismanes, amuletos, brebajes, cosas que hacen con el pelo de la gente, huesos de pollo, bueno, una cantidad de cosas que a la larga son objetos, ¿no? Pero también hay dichos, por ejemplo, hay cantos, hay encantamientos, hay maldiciones, hay conjuros, invocaciones de los espíritus,
todo eso tiene que ver con brujería, ¿no? Por otro lado está la magia moderna, que ya no es tan al nivel de esa brujería, que uno hablaba de la olla ahí, que uno veía a la bruja ahí echándole alas de murciélago y cosas de esas, ¿no? Hay magia moderna ya que tiene que ver con libros, videos, inclusive juegos de computadora, que ya incluyen personajes con poderes mágicos. Había una serie de televisión que he de confesar que a nosotros nos gustaba, ¿no? Que se llamaban Los Padrinos Mágicos. No sé si ustedes lo vieron. ¿Sí lo vieron o no? Acuerda Sí, que era Sí, un claro. niño que tenía unos padrinos mágicos y él le concedían todo lo que el chiquito quería y era hasta Exacto. grosero y todo eso, pero era vacilón y uno lo veía ahí, ¿no? O por ejemplo las películas de Harry Potter y todo ese asunto de magia. Bueno, entonces esa es la famosa magia moderna como tal, ya los brujos no andan en escoba, ahorita ya andan, andan en otra cosa, ¿no? Pero bueno, esa es la magia ahora. Y también está el satanismo, ¿no? Que el satanismo ya es, prácticamente se ha convertido en una religión, ¿no? ¿Ustedes creen que el satanismo es una religión o no? sí. Sí, claro. Porque Sí. a veces uno cree que la religión solamente tiene que ver con Dios, ¿no? El concepto de religión la religión es una serie de ritos, símbolos, costumbres que se le rinden a una deidad, a un ser supremo, en este caso, pues es Satanás, ¿no? Entonces está el satanismo, se caracteriza por siempre llevarle la contraria a lo que es el cristianismo, ¿no? Burlas al cristianismo como tal. Entonces, por eso si el cristianismo tiene la cruz así, entonces el satanismo la pone al revés, ¿no? Cosas de esas, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, no hay que negar, obviamente, que Satanás es un ser, es una persona, que ya lo hemos visto, que tiene todas las características de una persona, los demonios son personas. Entonces, la gente que practica el satanismo, por general está metido en todo ese tipo de rituales que incluyen magia negra, y eso ya es otro nivel, ¿no? Porque a veces Pastor, lo que cuenta gente, lo que cuenta gente que ha estado en rituales satánicos, hablan de desmembramiento de gente, sacrificio de personas, inclusive asesinato de animales, comer carne humana, beber sangre, bueno, tantas cosas que se practican ya en esta parte del satanismo. Voy a terminar nada más esto de la magia y ya voy con ustedes. Algunas manifestaciones de magia, pues hechizar, embrujar, conjuro, como les decía, la parte de la levitación, la gente que hace volar cosas, eso es ocultismo, objetos que generalmente, por ejemplo, cuando uno dice que ídolos que lloran, ustedes han visto en la católica que a veces, que a la Virgen se sale, que a una estatua de la Virgen se le salió una lágrima. Entonces yo digo, uy, eso es ocultismo, ¿no? O sea, básicamente, eso tiene que ver con el ocultismo, ¿no? De cuando pasan ese tipo de cosas, objetos que sudan, que cambian de posición, bueno, todo eso de las limpias que se hacen en las casas, todo eso está muy ligado todos esos rituales están muy ligados a magia, hechicería como tal, la telequinesis, que es mover objetos sin tocarlos, ¿no? Todo eso está ahí, ¿no? ¿Qué dice Dios de la magia? Bueno, sin duda alguna no le gusta, o sea, ya todo, nada más para cerrar esta parte de la magia, en Éxodo el Señor dice que en Éxodo, en Deuteronomio, en Apocalipsis ya lo hemos visto que Él aborrece esas cosas, ¿no? Y el quinto punto que son los fenómenos sobrenaturales, ¿no? Básicamente consisten en todo lo que tiene que ver con parapsicología, cosas paranormales. No sé si han visto esos programas donde instalan cámaras y hay cosas paranormales que suceden y manifestaciones bien raras ahí, cosas tremendas, ¿no? O sea, todo eso es parte de la magia como tal, ¿no? Bueno, ¿alguien iba a decir algo? ¿Quién iba a preguntar algo? Yo iba a preguntar, vieras que Ajá. antes yo había escuchado y había leído muchas veces en Instagram principalmente, ahí hay una muchacha que ella hace muchos estudios y no sé qué, de esta gente que tienen como em, en una isla, no sé, hay mucha gente de Estados Unidos que ellos le venden el alma, dicen, bueno, pues como a una secta. No sé si ustedes han escuchado que están metidas mucha gente Am- de los altos Así, mandos en Estados Unidos y la reina eso. Isabel y todas esas cosas. Los Pero La masones, farándula y no todo. son ¿cómo los se llaman masones, esos que tienen Illuminati.
Bueno, ahí, no, pero hay unos que son, que dice, ¿cómo es? Juan Pablo, que dice que de unas 3 grado 35, ¿cómo llaman eso? Los Que masones, pastor. los masones, ¿no son los masones? No. Sí, correcto, los masones. Bueno, todas esas prácticas tienen algo de todo lo que la Biblia habla todo lo que se salga del Dios de la Biblia, todo lo sobrenatural que se salga de Dios como tal, y acuerde que Dios sabe cómo trabaja, ¿no? O sea, uno sabe, ¿no? Cuando las cosas son sobrenaturales y no vienen del Dios de la Biblia, todo eso raya en el ocultismo como tal, ¿no? Déjeme ver qué falta por aquí. Bueno, déjeme terminar nada más eso, porque hay una parte de unas preguntas y las preguntas más bien se las mando a ustedes y las vemos dentro de 8 días y usted las contesta, ¿no? Entonces, algunos síntomas de participación en ocultismo, bueno, acuérdese, un alcohólico nunca empieza diciendo que el lunes empieza mi carrera de bebedor, y no, empiezan con unas copitas, una aquí, una borrachera aquí, otra allá, y hasta que se convierte en un alcohólico. Entonces, meterse en esto del ocultismo no es que uno lo decida como tal, sino que la gente empieza, por ejemplo, lo que usted está mencionando ahorita de los chicos, ¿no? Empiezan con esas cositas y les va gustando y se meten en videojuegos y van para allá y cosas más pesaditas, ¿no? Porque hay 3 niveles de participación. Está el primer nivel, que es la parte inocente, que es lo que estamos hablando ahorita, que generalmente por la curiosidad la gente busca experimentar y los muchachos más que todo, escuchar algunas canciones con letras bien, bien raras. eh, Estar consultando el horóscopo, señales astrológicas, la ouija, cosas, juegos como calabozos y dragones, yo no sé si será actual o no, cosas de esas, ¿no? Tienden a visitar adivinadores para que les digan qué es lo que va a pasar en el futuro, estar usando cosas, joyerías o cosas que tienen poderes, esas piedras que tienen energía, que ahora se dirán, pastor, ¿y es malo tener una piedra de esas que tienen energía? Y digo, pues si es por la energía, pues si la piedra es bonita eso es como cuando le preguntan a uno que si una hora en diciembre, que ya estamos a las puertas de la Navidad, que si es malo poner una cosa ahí, un adorno. Acuérdate que todo depende de la intención con la que uno lo ponga, ¿no? Usted puede poner un árbol en su casa. De hecho, a nosotros aquí nos gusta poner el árbol, un arbolito de Navidad, que es una actividad familiar, pero no es que le rendimos culto al árbol, pues. Y tampoco le rezamos, nos inclinamos todas las noches delante de alguna una bota navideña o todos los días revisamos la bota para que por arte de magia aparezca ahí plata o cosas de esas. No se hace con esa intención, ¿me entiendes? Entonces todo depende siempre con la intención con la que uno lo haga, ¿no? Pastor, Entonces, sí, ahora aprovechando que está tocando ese tema, te gustó la sí, Navidad, ¿no? no, 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 ya no. El tema de usar, por ejemplo, estos dijes del ojo que todo lo ve y la mano que todo lo siente, eh, digamos, si hay, obviamente, puede que alguien lo esté usando y sea ignorante de lo que signifique, pero igual, sabiéndolo, sería como incorrecto, ¿no? Sí, porque acuérdate que lo que hablamos de la superstición y todo eso, cuando tú le das poderes sobrenaturales, algo que no lo tiene, o sea, un dije o un amuleto o algo, ¿qué poder puede tener eso? ¿No? Eso no tiene ningún tipo de poder, o sea, realmente no, para nada. Pero la gente, si alguien lo tiene, confiando en que eso es lo que lo va a proteger, imagínate que yo usara un collarcito aquí con una piedrita y digo, mira, es que esto es para que me guarde de todo mal. Digo, ¿cómo que te guarde de todo mal? Yo pensé que era Dios el que lo guarda a uno de todo mal. Entonces ya estoy poniendo a Dios a competir con una piedra, ¿no? ¿Me entienden? Cosas de Pero, por esas. ejemplo, si alguien de la iglesia usa, digamos, uno le ve el dije, el ojo que todo lo ve, Ujú. y tal vez, digamos, tal vez lo esté usando por ignorancia, pero aún sabiendo lo que significa y no lo esté dando a, digamos, que yo diga, lo voy a usar, aunque no es para mí, eso no significa eso, no estaría, digamos, la gente que se lo ve puesto a uno, estaría asumiendo que uno lo sabe y uno estaría diciéndoles como, ah, sí, soy creyente a esto. Habría que decírselo, ¿no? Yo creo, porque puede ser lo que tú dices, que por ignorancia mira, me regalaron una piedrita y la gente dice, ni idea de qué es ese ojo que yo por lo menos no distinguiría de cuál es ese ojo que todo lo ve. Porque nunca tendría que mirar a ver cuál es para comenzar a mirar a la gente, a ver quién tiene algo como parecido a eso, ¿no? Pero sí, si hay la oportunidad de uno decirle, mira, ¿y por qué usas eso? O por ejemplo, hay gente que le pregunta a uno y tiene la comida de decir, por eso yo tengo un crucifijo que es malo que lo use. Y digo,
¿para qué lo usas? O sea, cuál es la intención de usar eso, ¿no? ¿Me entiendes? Ujú. Porque a veces por moda o porque o por ejemplo, a mí alguien me preguntó hace poco que le habían traído de otro país, gente que había ido de otro país y ustedes que hay gente que hay tantas cosas que regalar y a gente le traen a uno lo peor, ¿no? Y le trajeron un escapulario, sí, de España, un escapulario muy artesanal y bonito. Dice, y no sé qué hacer con eso. Así yo, ¿para qué? O sea, sí, puede Ujú. ser muy artesanal y todo, pero ¿para qué eso? O sea, hay que desechar esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, ¿me entienden? Entonces, hay gente que a lo mejor tiene la confianza de preguntar, otros que no, otros comienzan a usarlo sin saber, pero si hay chance de que uno pueda de preguntar y decir, mira, ¿y por qué usas eso? No, es que me lo regalaron, pero ¿sabes lo que significa o no? No, 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 eso es tal, y eso está metido dentro de la categoría de ocultismo, y eso es muy delicado, ¿no? Eh, Ahora, si se enojan, pues eso ya es problema de ellos, ¿no? Pero uno tendría que cumplir con eso, ¿no? Pero sí, sí, usar ese tipo de cosas no tiene ningún sentido, Pau. Pastor, pastor, una Bueno, pregunta. sí, señor. Y esto de la hipnosis, este tema de la hipnosis, Todo eso está ahí dentro de esas categorías, Leo. Porque la ok, hipnosis, digamos, ¿para qué te hacen la hipnosis a ti? Para llevarte, trasladarte a una situación pasada y llevarte allá a yo no sé qué, y que pongan la mente en blanco otra vez y manipular tus pensamientos. O sea, es entrar en áreas La regresión muy. que llaman. Exacto, ese tipo de regresiones, eso raya dentro del ocultismo como tal. No, bueno, no Ok, raya dentro del Pastor, ocultismo, eso está dentro del ocultismo, prácticas ocultistas, ¿no? Pero pastor, sí, sí, porque eso es llevarte, que llevarte a cuando tú eras niño para quitarte un trauma y que yo no sé qué, y todo eso, todo lo que tiene que ver con temas de la mente y todo ese asunto, hay que ser muy cuidadoso con eso, muy delicado, porque eso es abrir puertas que después uno no va a poder cerrar, ¿no? Pero sí, por ahí anda. pastor, Sí, señor. las personas que practican, ¿verdad? Esas prácticas, eh, o sea, ¿le es fácil salir de eso a ellos? Pues es que digamos, es como todo pecado, ¿no? O sea, la gente que practica de eso, algunos porque no sé si ustedes han visto que hay muchos santeros que ellos incluyen a Dios dentro de sus rituales y todo eso, ¿me entiendes? Pero en medio de su ignorancia como tal, ¿no? De hecho, cuando uno era católico, uno practicaba todo este tipo de cosas. Dígame, ¿qué católico? No, no todos, pero la gran mayoría de los católicos leen el horóscopo, la gran mayoría de los católicos eh, obviamente están en todo este tipo de supersticiones, con escapularios, crucifijos, amuletos, el agua, todo eso del agua bendita que la gente hace fila para llenar una botella de un agua que, ¿qué la hace bendita? Que un pecador le haya hecho así, eso la hace bendita, ¿me entiendes? Entonces, todo eso, por ejemplo, los católicos, uno porque está allá afuera ahí, pero ¿ustedes creen que los católicos creen que tener en agua en una botella ahí, dándole poder a algo natural, cuando nada natural te genera algo espiritual, que eso es superstición, ¿no? De creer que en un agua tiene poder ¿por qué? Es que uno no lo piensa ni siquiera, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, todo eso raya ahí. ¿Cómo salen de ahí? Pues obviamente reconociendo que están en terrenos que Dios aborrece como tal y que están ofendiendo a Dios con ese tipo de prácticas y entonces en medio de un arrepentimiento salgan de ahí. Exactamente el mismo proceso, Davis, pero es muy difícil que salgan en la medida en que se sientan cómodos ahí y estén y el ocultismo les dé el poder que ellos quieren, ¿no? Entonces, los niveles de participación les decía que son inocentes porque por curiosidad como tal, empiezan por ahí. Ya después uno entra a un nivel de adoctrinamiento, ¿no? Que ya uno ya dejó de ser curiosidad y ya uno empieza a estudiar, como a ir cambiando su manera de pensar y ya tiene uno cierta dependencia de la gente que lee las cartas y todo ese asunto y ya uno se va metiendo a grupos que practican esas cosas como tal. Y el tercer nivel ya es la gente que son adeptos, que ya son militantes de ahí y están en sectas como tal y practican magia negra, practican espiritismo, todo ese asunto, ¿no? Entonces hay esos niveles como tal, ¿no? Al final, la conclusión, y hay una historia bíblica que está de Manasés, que fuera un muchachito de 12 años,
que subió al trono como tal, y el padre de él era Ezequías como tal, y con el tiempo ese muchachito se sintió fascinado por el ocultismo, y ustedes vieron, se metió de lleno ahí, y fue capturado por el ocultismo, y las practicaba, y no tenía límites como tal. Al final, como eso aborrece, Dios aborrece todo eso, dice que Dios, el Señor envió un ejército asirio para conquistar a Israel, y entonces lo derrocaron, se lo llevaron. Imaginen que pusieron un gancho en la nariz de él, un gancho en la nariz, y lo llevaron con grilletes. Qué dolor tan tremendo, una humillación, y al final, estando en esa situación, Davis, contestando lo tuyo, esa persona que estuvo metida hasta el cuello se humilló sinceramente a Dios, oró a Dios con intensidad, y Dios, como es misericordioso, lo restauró otra vez en el trono, y ahí aprendió él que eso, las cosas, que uno no debe ir en contra de lo que Dios aborrece, ¿no? Entonces, arrepentido, ¿qué hizo él? Destruyó todos los objetos, prohibió rituales, restauró todo eso, y al final el Señor obviamente lo restauró. Yo tengo una serie de preguntas aquí que se las voy a mandar. Por ejemplo, pues nada más por poner un ejemplo. Por ejemplo, esta dice, es una pregunta, ¿no? Solo para estar seguro. Entonces, ¿no es bueno evitar a los gatos negros o caminar debajo de una escalera? ¿O es verdad que, que romper un espejo me trae 7 años de mala suerte? Entonces ustedes la van a responder, ¿no? Yo les voy a mandar las preguntas, y ustedes a modo de ejercicio las responden, y me las mandan después. Porque ya se nos fue el tiempo, ¿no? A mí también. Eso, Marquitos. Bueno, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias bueno, ha sido muy interesante la participación de todos. Creo que es un tema que llama mucho la atención, no solamente a los que la practican, sino a los que no las practicamos, precisamente porque a veces uno tiende a ser indiferente a este tipo de cosas, pero que las hay, ¿no? El enemigo tiene su poder, las tinieblas se mueven con lo suyo también, y hay que estar prevenido, precavido, ¿no? Eh, una bendición especial para todos mis hermanos que están aquí, que acaban de tener una semana linda, a las que son madres, que el jueves puedan pasar un lindo día, Señor, y que las llenes de misericordia a todas ellas, de fortaleza, sabiduría, entendimiento en todo, Señor, lo que hagan. Ahí tendremos oportunidad el domingo próximo de celebrar en la iglesia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por estos espacios, por mis hermanos que apoyan, Señor, y bueno, los que no pudieron estar, los que ya se retiraron también por el tiempo. Bueno, cúbrenos, Señor, realmente que tu palabra sea ese escudo que nosotros podamos tener siempre a la mano para defendernos de tanto ataque que sabemos que en este sistema anticristiano estamos expuestos, Señor. Así es que te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.